Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bueno, ha llegado el día que estábamos esperando desde hace bastantes jornadas, y es que por fin, tras la presentación que hace unos días nos hizo Mauricio Zaeta de ese proyecto tan completo que han preparado con un grupo de personas creyentes y fieles para jurídicamente y canónicamente, de una vez por todas y de una manera completa, discernir qué hay en la renuncia de Benedicto y en la supuesta elección de Bergoglio. Y después de esa presentación, como saben, Mauricio les explicó que íbamos a tener cuatro programas donde se iba a hacer un desarrollo completo de esta maravilla de trabajo a cargo de la directora del mismo, la abogada Estefanía Acosta. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial. Hola Vicente, un gran saludo para ti, un saludo para todos los que nos ven. Quisiera en primer lugar agradecerte por el interés, la diligencia con la que estudiaste el análisis que te compartimos, Mauricio y yo, y por tu disponibilidad para difundirlo a través de tu canal de adoración. Y esperamos y confiamos que finalmente la verdad que hallamos detrás de tanto estudio pues brille y que todos los que nos escuchan abran su mente y su corazón para aceptar esa verdad. Gloria a Dios. Estefanía, gracias a ti, gracias de corazón, porque sé que habéis empleado tiempo, oración, esfuerzos, lucha y mucho trabajo para llegar a un estudio que, además de fe y de alma, tiene esfuerzo y además estudio jurídico y canónico, que es lo que estamos tan necesitados, ¿no?, de aclarar. Por lo tanto, las gracias para vosotros por el trabajo, a ti por haberlo coordinado de esta manera tan estupenda, y sobre todo gracias por haber elegido Adoración y Liberación, a este humilde portal, esta humilde casa, para hacerlo conocer al mundo. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para que así sea, Estefanía. Muchas gracias. No, es para mí un honor participar de tu canal y pues principalmente es un honor que Cristo de alguna manera me haya llamado a su servicio, utilizándome como un instrumento, obviamente débil y limitado, pero dispuesto para hacer su voluntad. Un instrumento maravilloso, hermanos. Lo podrán ver y lo podrán leer y lo podrán disfrutar, como el trabajo que ha hecho Estefanía y el equipo ha sido realmente completísimo y maravilloso. Pero vamos a pasar entonces, Estefanía, si te parece, ¿no?, a hablar sobre él, porque yo creo que la gente, los católicos fieles, están ansiosos por conocer a fondo este trabajo. Estefanía, sabemos que el estudio que has hecho recae sobre dos temas, ¿no?, de la mayor relevancia posible, estrechamente relacionados entre sí. Por una parte, la renuncia de Benedicto XVI, y por otra parte, la elección de Jorge Mario Bergoglio al cargo de romano pontífice. Antes de la exposición que vas a hacer, ¿podrías contarnos con más detalle de qué se trata el estudio? ¿Qué fue concretamente lo que investigaste y lo que querías determinar con tu investigación? Claro que sí. Realmente más que dos temas relacionados entre sí, puede decirse que se trata de un mismo tema en dos partes. Realmente la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Jorge Mario Bergoglio, en ambos casos al cargo de romano pontífice, pues constituyen algo así como las dos caras de una misma moneda. Y estas dos caras pueden englobarse en el título que he escogido para este estudio. El título es el siguiente. Va inicialmente entre signos de interrogación. ¿Es Jorge Mario Bergoglio un antipapa? ¿Sí o no? Estudio canónico del tema. Antes de explicarte un poco a qué se refiere este título para que me comprendas y todos los que nos ven comprendan el alcance de esta investigación, quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que en la medida en que yo vaya desarrollando este tema, por su complejidad, por su nivel técnico, porque requiere ciertos conocimientos de tipo jurídico, será necesario para mí ir haciendo una explicación a manera un poquito de clase, con definiciones y con ejemplos, porque a pesar de que es un tema jurídico, yo quisiera que nos entendieran no solamente los abogados, sino el mayor número de personas posibles, el mayor número de fieles de la Iglesia Católica, porque este es un tema que nos interesa no solamente a los abogados, sino a todos los fieles. Entonces, quisiera advertirles un poco de que a lo largo de los programas me verán de pronto desarrollando un poco de clases, sobre todo en el primer programa, para que estemos en sintonía hablando un mismo lenguaje.
Y ahora sí, pues te hablo un poco del título. Es Jorge Mario Bergoglio, un antipapa, estudio canónico del tema. Hay dos palabras en este título que requieren una explicación, que son las palabras antipapa y canónico o derecho canónico. El derecho canónico, no sé si quienes nos ven lo sepan, es el conjunto de las normas que regulan los distintos aspectos de la vida de la Iglesia. Como sabemos, nuestra Iglesia tiene una vida muy variada. Está el tema de los sacramentos, quiénes los administran, bajo qué circunstancias, qué requisitos. Está el tema de los fieles, quiénes son fieles, cuáles son sus derechos, sus deberes. El tema de las autoridades dentro de la Iglesia, cómo se llega a ser una autoridad, etc. En este estudio, de todos esos aspectos, solamente nos interesa el aspecto que tiene que ver con cómo se elige a un romano pontífice dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los requisitos para esa elección? ¿Qué procedimientos hay que llevar a cabo? ¿Qué condiciones debe reunir la persona que va a ser electa como romano pontífice y demás? Todo eso está regulado en normas que en su conjunto se llaman derecho canónico. Cuando una persona es electa papa, sin que esas normas se hayan cumplido a cabalidad, se dice que la elección es inválida o nula y que por lo tanto la persona así electa no es un papa sino un antipapa. Entonces, precisamente lo que queremos determinar en este caso es si Jorge Mario Bergoglio fue electo con el cumplimiento cabal de los requisitos que para ello exige el derecho canónico y por lo tanto es un verdadero papa, o si por el contrario su elección incumplió alguno de estos requisitos, sería inválida en ese caso y Jorge Mario Bergoglio sería un antipapa. Esto es lo que yo quería determinar, con esto te respondo la pregunta, cuando inicié esta investigación. Ahora bien, hay una particularidad, te comento. Normalmente cuando se elige un papa es porque su antecesor ha muerto. Y en ese caso, pues no hay mayores dificultades porque la muerte de una persona no es un acto, sino que es un hecho que simplemente se verifica, se constata físicamente y en principio no genera mayores dificultades, salvo casos excepcionales en que el cadáver no aparezca y que haya pues dudas sobre el hecho de la muerte, pero en principio la muerte no genera dudas. En este caso, sin embargo, la elección de Jorge Mario Bergoglio no estuvo precedida de la muerte de su antecesor, que fue Benedicto XVI, sino de su renuncia. Y por lo tanto el panorama se nos complica un poco porque debemos entrar a determinar si esa renuncia sí cumplió los requisitos que debe cumplir, porque una renuncia es un acto que debe cumplir requisitos establecidos en el derecho canónico. Y por eso precisamente es que nuestro estudio se nos divide en dos partes. Para determinar si la elección de Jorge Mario Bergoglio fue válida, primero tenemos que determinar si la renuncia de Benedicto XVI fue válida. Esas son entonces las dos partes de nuestro estudio, el análisis de la validez o la nulidad de la renuncia de Benedicto XVI y el análisis de la validez o la nulidad de la elección de Bergoglio. Todo, Vicente, todo ello a la luz del derecho canónico, es decir, acá no vamos a tocar temas de profecías bíblicas ni de revelaciones privadas, nos vamos a ceñir estrictamente al derecho canónico. Estupendo. Yo creo que ha quedado clarísimo y me gusta mucho que lo hayas centrado también, ¿no? El tema antes de empezar, porque si se fijan, hermanos, estamos hablando, y según nos ha explicado Estefanía, de que, claro, por una parte, canónicamente se puede estudiar el tema de si la elección de Jorge Mario Bergoglio es o no válida de forma autónoma, independiente, pero es que aquí vamos a tratar en este estudio, como Estefanía les cuenta, un requisito previo, ¿no? Independientemente de eso, el de la renuncia de Benedicto XVI. Además, como explica ella, lo hace de una manera exclusivamente jurídica canónica, con lo cual, independientemente de lo que muchos de los católicos sintamos en nuestro corazón, o independientemente de mucho de lo que han estudiado, han dicho o han sido revelados en determinadas profecías, revelaciones privadas, etcétera, aquí hay un tema que es indiscutible y es el que van a intentar explicarnos desde un punto de vista jurídico, con lo cual yo creo que esto lo convierte en un estudio completísimo y objetivo, ¿no? Lo cual es de agradecer. También fíjense en lo que nos ha dicho Estefanía, es un tema jurídico, todo tema jurídico para persona, digamos, profana en derecho puede ser un tema un poco pesado. El esfuerzo de Estefanía no es solo el de haber realizado el estudio jurídico, sino el de intentar bajar el tema jurídico para que todos los católicos puedan entenderlo, con lo cual va a ser un esfuerzo doble, pero que yo creo que va a ser estupendo, Estefanía. Pues te agradezco mucho esta explicación, porque evidentemente, y a la luz de lo que yo estaba comentando ahora, Estefanía, se trata de un tema que es trascendental para la Iglesia, para los fieles, ¿no? Claro, sobre todo en estos momentos en que hay una palabra que nos asusta a todos, que es la palabra cisma o cismáticos.
Recordemos que el cisma es la división al interior de la iglesia y el cismático es quien se aparta de la sujeción a la legítima jerarquía o al legítimo pastor de la iglesia. De manera que si no queremos ser cismáticos, debemos primero determinar quién es el verdadero pastor dentro de la iglesia. Ningún fiel católico quiere ser un cismático, quiere ser llamado cismático, quiere ser tildado de cismático. Entonces, queremos estar en unión a la iglesia, a la esposa de Cristo, por supuesto, pero tenemos que saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo y cuál es el verdadero pastor de la iglesia de Cristo. Es un tema que no puede dejar por fuera, no puede dejar indiferente a ningún católico comprometido con Cristo, verdaderamente. Importantísimo, importantísimo y trascendental, por tanto, evidentemente, lo que nos cuenta Estefanía, porque, como ella mismo les ha dicho, el tema está sobre la mesa desde hace 7 años sin descanso. El remanente fiel es acusado constantemente de cismático, mientras que la mayoría de católicos que intentan ser fieles a la tradición, a la sana doctrina, a las Sagradas Escrituras, pues ven como no se les puede llamar cismáticos cuando ellos no se han apartado de la doctrina de la Iglesia. Y es un tema del que, además, independientemente de estas consideraciones, como se va a entrar en el tema jurídico y canónico, lo convierte este estudio, yo diría que en indispensable, Estefanía. Mauricio nos comentaba en el programa anterior que tú eres abogada, eres magíster en Derecho. En concreto no eres abogada canonista, ¿no? ¿O cómo está esto? Exacto, es un tema bien importante que yo quisiera aclarar. Yo no soy abogada canonista, no soy experta en derecho canónico. Sin embargo, me parece que esto no debería propiciar que quienes nos ven descarten de entrada el estudio que acabo de hacer, y esto por varias razones. Pues la primera, y es obvia, y es que Dios suple. El Espíritu Santo siempre suple nuestras debilidades y falencias cuando verdaderamente nos entregamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Pero adicionalmente a esto, es que debemos tener en cuenta que el derecho en general, aunque varíe de país en país o de especialidad en especialidad, en todo caso, pues tiene unas bases, unos principios generales, y quienes recibimos formación en derecho, pues adquirimos una cierta mentalidad y una cierta capacidad para analizar los hechos a la luz del derecho, analizarlos jurídicamente, y también para estudiar aquellas especialidades en las que, si bien no nos hemos formado, podemos llegar a entender y a interpretar con un nivel aceptable de competencia, pues dada nuestra formación jurídica. Adicionalmente a esto, yo quisiera mencionar que hice todo el esfuerzo que estuvo a mi disposición para suplir, digamos, esta falta de especialización en derecho canónico. Analicé todos los materiales que consideré pertinentes y además te doy un dato adicional. Me encontré un par de estudios procedentes de abogados canonistas que, a pesar de que son canonistas, pues dejaron ciertos baches o ciertas lagunas y sus estudios fueron un tanto superficiales, de manera que el título no necesariamente es una garantía de calidad del trabajo, porque además no basta el título y no basta el conocimiento, sino también se trata de un asunto de honestidad, tanto desde lo moral como desde lo intelectual. Se trata de honestidad, porque en ciertos casos se ve que algunos abogados intentan manipular tal vez la información que tienen a disposición o manipular las normas, los textos normativos que conocen, y esto causa pues desorientación y confusión. Y en mi caso, pues, que basta mi palabra, yo realmente no traté de forzar ninguna conclusión, no traté de forzar ningún resultado, todo lo hice realmente con la mayor transparencia y con la mayor seriedad, y por eso pues no quisiera que el hecho de que no sea abogada canonista pues cohíba a las personas de que se den la oportunidad de analizar este estudio y tras haberlo visto, haberlo analizado, pues asumir su propio criterio, su propia posición, pero sin cerrarse de entrada a esta investigación que se ha hecho durante mucho tiempo y con mucho rigor. Sin ninguna duda, Estefanía, te honra tu humildad, tu prudencia y tu honradez, valga la redundancia, porque les puedo decir, hermanos, y no quiero adelantar conclusiones del estudio, porque ustedes van a poder disfrutar de él, que en mi caso, que también soy jurista, licenciado en Derecho, y que me gusta mucho investigar y trabajar el tema del derecho canónico, y que he tenido la suerte de poder acceder ya al estudio de Estefanía por su generosidad y leerlo de arriba a abajo, queda más que claro que el dominio jurídico-técnico del asunto está, y además la explicación
sencilla y de una manera veraz y sobre todo honesta del asunto está, porque se nota que está hecho por un jurista que, como Estefanía dice, controla lo que es el derecho y su esquema general, y porque por otra parte se nota que hay un profundísimo estudio de la legislación canónica detrás de él, desde el Código de Derecho Canónico, la Universi Domini Grecis y muchísima otra legislación, además de muchos estudios de otros que, como bien dice ella, pues no por tener más títulos han tenido más dedicación a este tema. ¿Y por qué? Pues sinceramente yo tengo la opinión de porque no ha interesado. Y ustedes ya lo verán, porque yo creo que las conclusiones caen por su propio peso cuando nos presentan un trabajo bien hecho. Esa es mi opinión, Estefanía. Bien, después de todas estas aclaraciones, si no quieres que comentemos nada más, pues yo creo que es hora de dejarte y te damos paso para que comiences a desarrollar tu estudio. Claro que sí, como lo mencionaste en el programa anterior que grabaste junto a Mauricio Saeta, el estudio lo desarrollaremos en 4 programas. El que veremos a continuación es el primer programa y ahí verán inicialmente el esquema general, el orden que yo decidí adoptar para desarrollar el estudio. Entonces, a continuación el primer programa, espero lo disfruten, espero comprendan el mensaje y todo queda en las manos de Dios. Los resultados los confiamos a la gracia del cielo. Gracias, Estefanía. Ya han visto a nuestra hermana Estefanía y ya han visto sus fines y sus intenciones. Más loables no pueden ser. Así que, sin más, les dejo en lo que yo creo que es un momento trascendental para la historia del remanente fiel. El estudio más completo hasta el momento sobre la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Jorge Mario Bergoglio. Vamos allá. Un abrazo, hermanos, y que lo disfruten. Anteriormente mencionábamos que este estudio está compuesto de 2 partes o de 2 subtemas. La primera parte estaría dedicada al análisis de la renuncia de Benedicto XVI y la segunda parte estaría dedicada al estudio de la elección de Jorge Mario Bergoglio, en ambos casos al cargo de Romano Pontífice. También mencionábamos que sobre ambos subtemas existen numerosos estudios, algunos son más informales, otros más técnicos, más rigurosos, y en estos estudios se denuncian distintas razones, causas o causales que afectarían de nulidad o de invalidez ambos actos, la renuncia de Benedicto y la elección de Jorge Mario Bergoglio. En un primer momento yo lo que hice fue sistematizar, organizar estas causales y a cada una de ellas les asigné un número romano, de manera que frente a la renuncia de Benedicto XVI encontré 2 causales de nulidad, cada una de ellas identificada con los números 1 y 2 en romano, y frente a la elección de Jorge Mario Bergoglio identifiqué 3 causales de nulidad identificadas respectivamente por los números romanos 3, 4 y 5. Al interior de cada una de estas causales de nulidad encontré que existen varios hechos o varias circunstancias que explicarían por qué se habría configurado la respectiva causal. Así entonces, frente a la primera causal de nulidad referida a la renuncia de Benedicto XVI, que consiste o consistiría presuntamente en que el acto de renuncia no cumplió los requisitos formales que el derecho canónico exige para este tipo de actos, se presentarían 3 circunstancias que explicarían el porqué de ese incumplimiento. En primer lugar, primera razón, primera circunstancia o primer hecho que yo identifiqué bajo el punto 1a, encontramos que Benedicto no habría supuestamente renunciado a su cargo u oficio de Romano Pontífice, cargo que en latín se designa con la palabra munus, sino que habría renunciado a algunas de las funciones que ese cargo apareja, funciones que en latín se designan con el término ministerio. En segundo lugar, segunda circunstancia que explicaría por qué la renuncia de Benedicto no habría cumplido los requisitos formales, punto 1b, consiste en el aplazamiento de los efectos de la renuncia. Recordemos que Benedicto anunció el 11 de febrero de 2013 que renunciaría supuestamente al cargo de Romano Pontífice, pero en ese mismo anuncio señaló que los efectos de la renuncia solo tendrían lugar a partir del 28 del mismo mes. Y los estudiosos del tema señalan que ese aplazamiento es un hecho que configura un incumplimiento de los requisitos formales de la renuncia. Y el tercer hecho, punto 1c, consiste en que el texto de la renuncia fue redactado y leído por Benedicto XVI con errores del latín. En cuanto a la segunda causal de nulidad de la renuncia de Benedicto,
encontramos que se señala que esta renuncia no habría sido realizada de manera libre, sino bajo amenazas o presiones. ¿Qué tipo de amenazas o presiones? 3 tipos de amenazas o de presiones. Primera amenaza, punto 2a, amenazas ya directamente contra la vida de Benedicto XVI. Se habla de un supuesto complot para asesinar a Benedicto que lo habría llevado finalmente a renunciar. En segundo lugar, punto 2b, se habla de amenazas de cisma por parte de la Iglesia en Austria, que también habría determinado o coaccionado en cierta forma a Benedicto para renunciar. Y por último, punto 2c, se mencionan ciertas presiones económicas consistentes en un bloqueo a las cuentas del Vaticano que también querrían haber producido la renuncia de Benedicto. Entonces, todo este es el panorama de las causales de nulidad de la renuncia de Benedicto XVI y las razones o circunstancias de hecho que habrían configurado estas causales. En cuanto a la elección de Jorge Mario Bergoglio, que recordemos que son 3 causales de nulidad identificadas con los números romanos 3, 4 y 5, la primera de ellas, es decir, la identificada con el número 3, realmente no requiere mayores explicaciones porque se deriva automáticamente de las conclusiones que se obtengan del análisis de la renuncia de Benedicto. Me explico. Si al analizar la renuncia de Benedicto XVI nosotros podemos concluir que efectivamente esta renuncia fue nula, ello obviamente significaría que el cargo de papa no quedó vacante y que conservó a Benedicto como su legítimo titular. Y en estas condiciones ninguna otra persona, ni Jorge Mario Bergoglio ni nadie más, podía ser electo para ese mismo cargo porque no puede haber simultáneamente 2 titulares para un mismo cargo unipersonal. Pero además de esta causal obvia, que repito es la causal tercera, tenemos las causales cuarta y quinta que son un poco más complejas. ¿De qué nos habla la causal cuarta? La causal cuarta nos habla de que Jorge Mario Bergoglio habría estado excomulgado o habría estado por fuera de la comunión plena con la Iglesia Católica al momento en que fue electo papa, es decir, al momento en que tuvo lugar el cónclave de marzo de 2013. ¿Y por qué circunstancias o por qué hechos Jorge Mario Bergoglio habría estado excluido de la comunión con la Iglesia? Por 3 circunstancias. La primera, punto 4a, porque presuntamente habría pertenecido desde tiempo atrás a la masonería, ciertos contactos con el Club Rotario y con organizaciones que sabemos que son incompatibles con la adhesión a la fe católica. En segundo lugar, punto cuarto b, porque habría incurrido en apostasía o al menos en herejía a través de la promoción de un falso ecumenismo desde la época ya en que era obispo en Buenos Aires. Y en tercer lugar, punto 4c, que es el más complejo de esta cuarta causal, tenemos la supuesta participación de Jorge Mario Bergoglio en la conocida mafia de San Galen, que como sabemos fue un grupo que se organizó, cardenales y obispos, para lograr la elección de un determinado candidato al cargo de papa. Este tipo de grupos están prohibidos por el derecho canónico y la participación en ellos está sancionado con excomunión. De manera que si determinamos que Bergoglio participó en esta mafia de San Galen, pues habría quedado automáticamente excomulgado y por lo tanto no habría estado en condiciones para ser electo papa. Y por último, quinta causal de nulidad, que se refiere, recordemos, estamos hablando de la elección de Jorge Mario Bergoglio, tiene que ver ya con el procedimiento mismo en que Jorge Mario Bergoglio fue electo papa, es decir, con el cónclave. Se ha afirmado que al interior de ese cónclave concurrieron al menos 2 irregularidades, 2 hechos que se apartan de las normas que rigen el procedimiento del cónclave. ¿Y cuáles son esos 2 hechos? Primero, punto 5a, que el 13 de marzo de 2013, cuando Bergoglio resultó electo papa, se anuló indebidamente una elección previa a aquella que arrojó como resultado la elección de Bergoglio. Y en segundo lugar, punto quinto b, se habría presentado una indebida quinta votación ese día 13 de marzo de 2013. ¿Por qué indebida? Porque las normas que regulan el cónclave establecen un máximo de 4 votaciones en un mismo día, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y sin embargo ese 13 de marzo se habría realizado una indebida quinta votación. Este es el esquema general, el panorama general de lo que sería la supuesta nulidad de la renuncia de Benedicto XVI y la supuesta nulidad de la elección de Jorge Mario Bergoglio. Hablo de supuesta porque este panorama recoge simplemente hipótesis, denuncias, y lo que se va a hacer en este estudio es verificar si estas hipótesis, si estas denuncias son verdaderas, corresponden a la realidad, si se presentaron efectivamente o no. Y para ello pues vamos a entrar en cada uno de estos puntos que hemos mencionado detalladamente.
En este primer programa, por cuestiones de tiempo, nos vamos a dedicar exclusivamente al punto 1A, es decir, vamos a comenzar analizando la renuncia de Benedicto XVI y concretamente la primera causal que habría afectado de invalidez esa renuncia, que se refiere al incumplimiento de los requisitos formales y por una razón específica, punto 1A, por el hecho de que supuestamente esa renuncia no se refirió al cargo como tal de Romano Pontífice, sino a alguna de las funciones de este cargo. Esta primera circunstancia, este punto 1A, la podemos explicar de manera sencilla de esta manera, de esta forma. Supongamos que hay un cargo de profesor, de juez, de presidente, de notario, etcétera, y ese cargo apareja para su titular distintas funciones. Es decir, una cosa es un cargo y otra cosa son las funciones que el titular de ese cargo debe desempeñar. Así, por ejemplo, un profesor debe desempeñar obviamente la función de impartir las clases, pero junto a ella otras funciones: elaborar evaluaciones para los estudiantes, calificarlas, resolver dudas, desarrollar proyectos de investigación, etc. Entonces, una cosa es el cargo y otra cosa son las funciones asociadas a ese cargo. Lo mismo ocurre en el caso del Romano Pontífice. El cargo u oficio es precisamente ese, el de Papa o Romano Pontífice. Las funciones son variadas: administrar sacramentos, predicar el Evangelio, gobernar la Iglesia, etc. Entonces, lo que se afirma en este punto 1A por parte de quienes han hecho estudios sobre el tema es que Benedicto no renunció al cargo de Romano Pontífice, sino a algunas de las funciones que ese cargo apareja. Ahora, esta denuncia, pues debemos entrar a examinar si es cierta o no, y debemos hacerlo de manera técnica, de manera jurídica, rigurosa, y para ello debemos comenzar por una necesaria introducción o aproximación a lo que es el derecho canónico. Ya anteriormente decíamos que el derecho canónico es aquel conjunto de normas, mandatos, prohibiciones, autorizaciones que regulan los distintos aspectos de la vida de la Iglesia. Pero resulta que estas normas están organizadas jerárquicamente, es decir, no todas las normas al interior del derecho canónico tienen la misma importancia o el mismo nivel o la misma jerarquía, no, hay un orden. Y las normas de más importancia al interior del derecho canónico son las que se conocen como normas de derecho divino, que afectan a la vida de la Iglesia, pero que han sido instituidas por el mismo Dios. Pongamos dos ejemplos. En las Sagradas Escrituras, cuando nos hablan de que el matrimonio es necesariamente entre un hombre y una mujer, pues nos están hablando de una norma de derecho divino. Igualmente, cuando Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego le dice: apacienta mis ovejas, está instituyendo el oficio de Papa, de Romano Pontífice. Eso es otra norma de derecho divino. Obviamente, junto a las normas de derecho divino, o no junto a ellas, sino debajo de ellas, están las normas de derecho humano, es decir, las normas que provienen de las autoridades de la Iglesia. Aquí no vamos a referirnos detalladamente a cada una de estas normas por razones de tiempo, simplemente las voy a mencionar para que conozcamos que hay distintos tipos de normas de derecho humano, que también se les llaman normas de derecho meramente eclesiástico, y sepamos cuál es su jerarquización. Entonces, en un primer lugar o en un primer nivel encontramos las leyes, y junto a ellas las costumbres. Las costumbres tienen fuerza obligatoria, fuerza de ley, si se cumplen ciertas condiciones. Por debajo de las leyes y con la función de reglamentarlas, es decir, de detallarlas, de aclararlas, de permitir que se puedan aplicar adecuadamente, están las normas administrativas. Repito, entonces las normas administrativas están por debajo de las leyes, no pueden ir en contra de las leyes y permiten su adecuada aplicación. ¿Qué tienen en común tanto las leyes como las costumbres y las normas administrativas? Que son reglas de tipo general, es decir, no se establecen para casos concretos con nombres propios para situaciones específicas, sino que se redactan de manera abstracta. Pero, además de leyes, costumbres y normas administrativas, que repito son abstractas o generales, tenemos los actos jurídicos, que son decisiones, manifestaciones de voluntad a través de los cuales se aplican bien sean las leyes, las costumbres o las normas administrativas. Es decir, son actos que son relevantes para la vida de la Iglesia y que están regulados bien sea por leyes, por costumbres o por normas administrativas. Vamos a poner dos ejemplos para que esto nos quede claro. Por una parte, el Código de Derecho Canónico actual, que es de 1983, fue promulgado por el Papa Juan Pablo II, tiene fuerza de ley. Es una norma que se clasifica como ley. Y es una ley bastante extensa, tiene aproximadamente 2000 cánones y regula diversas materias. Entre las materias que regula el Código de Derecho Canónico está, por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Entonces se dice que se debe celebrar entre un hombre y una mujer, que no deben tener cierto parentesco entre sí, etc. De manera general.
Si Pedro y María deciden contraer matrimonio, están celebrando un acto jurídico porque están tomando una decisión, es una manifestación de su voluntad que es relevante para la vida de la iglesia porque es un sacramento y está regulado por la ley. Y en ese sentido, ese matrimonio que celebran Pedro y María deben cumplir los requisitos que establece la ley y concretamente el Código de Derecho Canónico. Segundo ejemplo. El mismo Código de Derecho Canónico, que repito, esto debe quedar claro, es una ley, establece los requisitos que debe cumplir cualquier renuncia que se haga al cargo de papa. Si Benedicto XVI, que ya es un sujeto concreto de carne y hueso, decide renunciar al cargo de papa, esa renuncia será ya un acto jurídico, es una manifestación de su voluntad, y esa manifestación de voluntad, ese acto jurídico, deberá cumplir los requisitos que para ello establece el Código de Derecho Canónico. Entonces, en ambos ejemplos, matrimonio entre Pedro y María, renuncia de Benedicto XVI, se trata de actos jurídicos porque son manifestaciones de voluntad, pero hay una diferencia entre ellos. En el caso del matrimonio, quienes lo celebran no son autoridades de la iglesia, sino que son simples fieles. Por lo tanto, ese acto se llamará negocio jurídico. En el caso de la renuncia de Benedicto XVI, el acto sí proviene de una autoridad de la iglesia y por lo tanto se llama acto administrativo. Este es entonces el panorama general de lo que es el derecho canónico. En primer lugar, derecho divino, luego derecho humano y al interior del derecho humano, leyes y costumbres, normas administrativas y luego actos jurídicos que pueden ser negocios jurídicos si provienen de los fieles, de los particulares, o actos administrativos si provienen de las autoridades de la iglesia. Ahora bien, habrá casos en los que las leyes, las costumbres y las normas administrativas sean insuficientes para resolver las situaciones de la vida real, bien sea porque no las regulan o porque sí las regulan pero de manera confusa, contradictoria, oscura, y en esos casos necesitamos acudir a otras fuentes para poder resolver los problemas que se presenten en la vida real. Esas otras fuentes se llaman fuentes auxiliares o fuentes subsidiarias y simplemente las voy a mencionar, son tres. En primer lugar, los principios generales del derecho canónico, en segundo lugar, la jurisprudencia y práctica de la curia romana, y en tercer lugar, la opinión común y constante de los doctores, es decir, lo que los estudiosos del derecho canónico aportan, sus estudios, sus opiniones, sus investigaciones sirven para resolver los casos que las leyes o las costumbres o las normas administrativas no resuelven de manera suficiente. Este sí es el panorama completo. ¿Por qué este ejercicio es importante? Porque dentro de este universo de lo que es el derecho canónico debemos ubicar dónde está la renuncia de Benedicto XVI, es decir, si es una norma, qué tipo de norma, o si es un acto jurídico, qué tipo de acto jurídico es, para poder saber cuáles son los requisitos que se le aplican. Y para poder determinar, o para poder resolver esta pregunta, debemos hacer una nueva clasificación. Los actos administrativos se subclasifican o tienen tres modalidades. Hay actos administrativos que son rescriptos, hay actos administrativos que son preceptos y hay actos administrativos que son decretos. Los rescriptos son actos administrativos a través de los cuales se confieren privilegios, gracias o dispensas. Los preceptos son actos administrativos a través de los cuales se imponen órdenes, obligaciones de hacer o de no hacer a personas determinadas. Y los decretos son los demás, es decir, los actos administrativos que no sean ni rescriptos ni preceptos serán decretos. ¿En qué consistirá entonces la renuncia de Benedicto XVI? ¿Será un rescripto? Obviamente no, porque una renuncia no concede ninguna gracia, ningún privilegio, ningún favor, ninguna dispensa. Tampoco podrá ser un precepto, porque una renuncia no establece un mandato o una orden. Por lo tanto, por descarte, de manera residual, establecemos que la renuncia de Benedicto XVI es un decreto. Por lo tanto, para analizar si la renuncia de Benedicto cumplió o no cumplió los requisitos formales, debemos saber cuáles son los requisitos, en primer lugar, de los actos jurídicos, porque todo acto administrativo es un acto jurídico. En segundo lugar, cuáles son los requisitos de los decretos en particular. Y en tercer lugar, cuáles son los requisitos de los decretos que tienen por objeto renunciar a un cargo dentro de la Iglesia y específicamente al cargo de Romano Pontífice. ¿Por qué, repito, este ejercicio es tan importante y no se ha hecho en la mayoría, sino es que en todos los estudios que existen sobre la materia hasta el momento? Porque
si nosotros no tenemos claro que la renuncia de Benedicto XVI es un decreto, corremos el riesgo de aplicarle requisitos que realmente no le son aplicables. Y esto, de hecho, este error se ha cometido en varios de los estudios disponibles hasta el momento. En algunos de estos estudios se habla de los requisitos de los rescriptos y se dice que la renuncia de Benedicto no cumplió esos requisitos, pero es que resulta que esos requisitos no le son aplicables a la renuncia de Benedicto porque la renuncia de Benedicto no es un rescripto. Entonces debemos de tener claro que la renuncia de Benedicto XVI es un acto jurídico, un acto administrativo en la modalidad de decreto. ¿Cuáles son las normas que regulan entonces los decretos dentro del Código de Derecho Canónico? Recordemos que el Código de Derecho Canónico es una ley y regula los requisitos que debe cumplir todos los actos jurídicos y los decretos en particular. Acá tenemos una relación de estas normas. Yo obviamente no me voy a referir detalladamente a cada una de ellas, voy a hacer referencia solamente a 4 de estas normas que son las que considero más importantes. Y tampoco me voy a referir a ellas en el orden en que aparecen aquí en las diapositivas, me voy a referir en un orden ascendente de importancia, es decir, voy a hablar de la menos importante hasta llegar a la más importante en mi criterio. Entonces, en primer lugar, refirámonos al canon 188 del Código de Derecho Canónico, que nos dice que la renuncia a cualquier cargo dentro de la iglesia, a cualquier oficio eclesiástico, es nula cuando procede o de miedo gravemente provocado, de miedo grave injustamente provocado, o de dolo, o de error substancial, o de simonía. Entre estas 4 circunstancias me interesa particularmente el concepto de error substancial, es decir, es nula cualquier renuncia que se haga bajo error. ¿Y qué es un error? Es una percepción equivocada de la realidad, pero además ese error debe ser substancial, es decir, debe ser relevante para que pueda viciar de nulidad la renuncia. Pongo un ejemplo de error substancial. 2 personas contraen matrimonio, están en el altar, la novia está cubierta con un velo. Se supone que son Pedro y María quienes están contrayendo matrimonio, ambos dicen sí acepto, contraen matrimonio. Cuando la novia se levanta el velo, el novio se da cuenta de que no era la mujer con la que él pensaba que se estaba casando, sino que era otra distinta. Ahí hay un error, una percepción equivocada de la realidad y además es relevante porque la persona con quien se contrae matrimonio es de la mayor relevancia de cara a ese tipo de acto que se está celebrando. Más adelante vamos a retomar este concepto de error, es bien importante, por lo pronto nos interesa simplemente la definición y el ejemplo que acabo de dar pues nos ayuda a comprender la definición. Otra de las normas relevantes, y esta es muy importante, es el canon 124, numeral primero del Código de Derecho Canónico, que nos establece qué requisitos debe cumplir cualquier acto jurídico, sea negocio jurídico o acto administrativo, y cualquier acto administrativo en cualquiera de sus 3 modalidades para que sea válido. Este canon 124 entonces nos dice que el acto jurídico debe ser realizado por persona capaz y que en él deben concurrir los elementos que constituyen esencialmente ese acto. Deben, repito, concurrir los elementos que constituyen esencialmente ese acto. Es decir, el acto jurídico debe tener un objeto claro, un objeto determinado. Y esto es lógico porque si un acto jurídico es una decisión, una manifestación de la voluntad humana, debe haber un objeto sobre el cual se está decidiendo. Y pongo un ejemplo. En un contrato de compraventa, que es un acto jurídico, supongamos que yo le vendo o le digo vender a Pedro un determinado bien. ¿Cuál será el objeto de esa compraventa? Pues por una parte será el bien que yo le estoy vendiendo a Pedro y por otra parte el precio que Pedro como comprador va a pagar por ese bien. Supongamos, imaginemos 3 posibilidades en las cuales el objeto no esté claro o no sea adecuado. Primera posibilidad, se redacta un documento entre Estefanía y Pedro donde se dice compraventa. Estefanía le vende a Pedro y Pedro le paga a Estefanía un precio de $5. Ahí no hay objeto porque no se está diciendo qué es lo que Estefanía le está vendiendo a Pedro. Compraventa, pero ¿compraventa de qué? Estefanía le vende a Pedro, ¿qué es lo que le está vendiendo? ¿Cuál es el objeto? El objeto es inexistente porque no se ha determinado. Y si el objeto no existe, el acto mismo no podrá existir. Segunda posibilidad, Pedro y Estefanía redactan un documento y en el encabezado ponen compraventa de casa. Pero resulta que al desarrollar el acto en las cláusulas del contrato dicen Estefanía le vende a Pedro un automóvil de placas tales, de motor tal, de modelo tal y Pedro le pagará a Estefanía un precio de $5. Ahí ¿qué ocurre? Sí hay un objeto porque se está identificando que será un automóvil, pero el objeto que se estaba anunciando
en el encabezado del documento no era el objeto verdadero, era un objeto aparente. En el encabezado se decía que se iba a vender una casa, pero verdaderamente en el clausulado del contrato se vendió fue un objeto diferente, que fue un automóvil, de manera que el objeto cambió y por lo tanto el acto mismo cambió. No se trató ya de una compraventa de una casa, sino de una compraventa de un automóvil. Y tercera posibilidad, supongamos que en el encabezado Pedro y Estefanía ponen compraventa de casa y en el clausulado efectivamente dicen que Estefanía le vende a Pedro su casa, que está ubicada en tal parte, que tiene tal área y demás, y que Pedro pagará $5 y que Pedro, no pagará un solo centavo por esa casa. A pesar de que en el encabezado se dice compraventa, el acto no será una compraventa, porque un aspecto de su objeto, que es el precio, se estableció en 0 centavos, en 0 pesos, en $0, de manera que no será una compraventa, sino una donación. Miremos entonces la importancia de lo que es el objeto dentro de un acto jurídico. Si el objeto no se determina, el acto será inexistente. O si el objeto verdadero no corresponde al aparente, pues el acto mismo no será el aparente, sino el acto que corresponda al objeto que verdaderamente se determinó. Lo mismo podemos decir en el caso de la renuncia al cargo de romano pontífice. Si un papa dice, anuncio que voy a renunciar, renuncio, pero no dice a qué renuncia, el acto será inexistente por falta de objeto. ¿A qué renunciará? ¿Será que renuncia a gobernar la iglesia? ¿Renuncia a presidir las audiencias generales? ¿Renuncia a administrar los sacramentos? ¿Renuncia a dar entrevistas privadas? ¿O renuncia al cargo de romano pontífice? No lo expresó. Lo tiene que expresar de manera clara para que el acto tenga un objeto y pueda existir. O pensemos en otra posibilidad. Si el Papa dice, a partir de mañana... El anuncio que el Papa hace es, a partir de mañana renuncio al cargo de romano pontífice. Ese es el anuncio. Pero luego al desarrollar ese anuncio el Papa dice, a partir de mañana voy a renunciar a gobernar la Iglesia Católica. El anuncio y el desarrollo de ese anuncio no corresponden porque una cosa es el cargo de Papa y otra cosa es la función de gobernar la Iglesia Católica. Gobernar la Iglesia Católica es apenas una de las funciones que le corresponden a quien ejerza el cargo de Papa. Por lo tanto, en ese caso, el objeto verdadero de la renuncia será gobernar la Iglesia, una de las funciones de Papa, y no el objeto aparente, el objeto que se había anunciado. De manera que es importante en cualquier acto determinar cuál es su objeto para saber cuál es la identidad misma del acto que se está realizando. Obviamente, esto es lo que nos interesa en el caso de Benedicto XVI. ¿A qué fue que renunció Benedicto? ¿Realmente renunció a su cargo de Papa o renunció a una o a varias de las funciones que le correspondían como Papa? Aquí ya nos vamos entonces adentrando puntualmente en el punto 1A, que es el que pretendíamos desarrollar. Ya vamos terminando la introducción a lo que es el derecho canónico y vamos entrando entonces a la materia del punto 1A. Pero antes de ello nos quedan 2 normas por examinar que regulan lo que sería la renuncia a los cargos dentro de la Iglesia Católica y específicamente al cargo de romano pontífice. El canon 145 numeral primero nos define en primer lugar qué se entiende por oficio eclesiástico. En español la norma dice, oficio eclesiástico es cualquier cargo constituido establemente por disposición divina o eclesiástica que haya de ejercerse para un fin espiritual. Oficio eclesiástico es cualquier cargo. Con esta redacción ya la norma nos está diciendo que oficio y cargo son sinónimos. Oficio es cualquier cargo. La única diferencia es que un cargo para hacer un oficio debe tener una cierta cualificación, es decir, debe cumplir 3 características: ser estable, tener una finalidad espiritual y proceder de disposición divina o eclesiástica, pero en esencia oficio y cargo son sinónimos. En latín, las palabras que el código utiliza son officium ecclesiasticum para referirse a oficio y munus para referirse a cargo. Y la última norma que es relevante para examinar la renuncia de Benedicto XVI es el canon 332 numeral segundo del Código de Derecho Canónico, que nos dice lo siguiente: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez de la renuncia que sea libre y se manifieste formalmente, pero que no sea aceptada por nadie. Y en latín la norma nos habla, para referirse a oficio, de la palabra muneri. Si contingat ut Romanus pontifex muneri suo renunciet. Muneri entonces es la traducción al latín de la palabra oficio, o al revés, oficio en español es la traducción de la palabra muneri. Esto nos corrobora entonces que oficio y cargo, officium y munus en latín son sinónimos.
¿Por qué es importante este ejercicio que acabo de hacer de referir todas las normas que son, o las más importantes, todas las normas que son pertinentes dentro del derecho canónico para analizar la renuncia de Benedicto XVI? Porque la mayoría de los estudiosos del tema lo que dicen es que frente a la renuncia al cargo de Romano Pontífice solamente hay una norma, que es este canon 332 numeral segundo que acabo de leer, y esto no es cierto. Lo cierto es que hay una norma que se refiere específicamente a la renuncia al cargo de Romano Pontífice, pero hay muchas otras normas que también son aplicables a ese acto porque se refieren a los actos jurídicos en general, y la renuncia al cargo de Romano Pontífice es un acto jurídico. O se refieren a los decretos y la renuncia al cargo de Romano Pontífice es un decreto. Y esas otras normas hay que tenerlas en cuenta porque de lo contrario el estudio de la renuncia nos va a quedar incompleto. Es decir, vamos a tener en cuenta un marco normativo incompleto y no todo el panorama total de las normas relevantes para el análisis del tema. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, la pregunta que se hace es: ¿a qué renunció Benedicto XVI? Recordemos que Benedicto redactó y leyó su renuncia en latín. Para saber a qué renunció, cuál fue el objeto de la renuncia, tenemos que mirar qué palabras en latín utilizó. Y él utilizó, vamos a anticiparlo, dos palabras fundamentalmente. La palabra munus, que como ya vimos en el Código de Derecho Canónico, se utiliza como sinónimo de cargo, como sinónimo de oficio, pero también utilizó la palabra ministerium. Ministerium. Entonces esto nos hace preguntarnos, ¿será que la palabra ministerium es sinónimo de munus, es sinónimo de cargo o significa otra cosa? ¿Será que al utilizar la palabra ministerium el objeto de la renuncia de Benedicto cambió? ¿Será que entonces ya Benedicto no renunció al munus, no renunció al cargo, sino que al decir que renunciaba al ministerium estaba renunciando a otra cosa? El objeto de la renuncia cambió, el acto mismo de la renuncia cambió. Miremos entonces que el canon 332, que nos habla específicamente de la palabra muneri, podría haber utilizado perfectamente la palabra officium porque es sinónimo, pero ¿será que ese canon 332 hubiera podido utilizar como sinónimo la palabra ministerium? Ministerium y munus o muneri y sus derivados muneribus, muneris, munera, muneri, ¿será sinónimo de ministerium o serán realidades distintas? Necesitamos preguntarnos esto y respondernos esta pregunta. Repito, la pregunta es: ¿munus y ministerium son sinónimos? En el contexto del canon 332 numeral segundo del Código de Derecho Canónico, la norma habría podido utilizar en lugar de munus la palabra ministerium. Para responder estas dos preguntas necesitamos hacer un estudio a lo largo de todo el Código de Derecho Canónico para determinar bajo qué significado se utilizan estas dos palabras, munus y ministerium. Aquí hago un paréntesis. Hay varios estudios en los que de entrada se afirman que las palabras munus y ministerium designan realidades distintas, que munus se refiere siempre a cargo o a oficio y que ministerium se refiere siempre a función y que cargo u oficio es distinto de función. Sin embargo, en estos estudios no se sustenta esta afirmación, simplemente se afirma que son realidades distintas, pero no se ofrece ninguna argumentación. Es el caso, por ejemplo, del estudio del Dr. Brian Murphy. Él lanza esta afirmación, pero no la sustenta. Ahora, también hay estudios en los que se afirma lo mismo, que munus y ministerium son situaciones o realidades diferentes, y se hace un intento de sustentar esta afirmación. Es el caso, por ejemplo, de Alexis Buñolo, que él hace un rastreo a lo largo de todo el Código de Derecho Canónico de las palabras munus y ministerium para concluir que ambas designan realidades distintas. Sin embargo, este estudio presenta ciertas falencias y por lo tanto yo decidí hacer mi propio estudio. Es decir, yo partí de la misma idea de Alexis Buñolo, que fue hacer este rastreo en el Código de Derecho Canónico, pero apartándome de las conclusiones del estudio de Buñolo. Más adelante veremos por qué me aparto de estas conclusiones y por qué, en mi opinión, el estudio de Buñolo tiene falencias. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron los resultados de mi propio estudio, de mi rastreo de las palabras munus y ministerium en el Código de Derecho Canónico. ¿Qué encontré? En un primer momento encontré que la palabra munus tiene dos significados. Un primer significado que es técnico, que es especial, que es propio, que es específico y que significa lo que ya veíamos, cargo u oficio, y que corresponde a lo que ya nos definía el canon 145, officium ecclesiasticum. Bajo este significado, entonces, munus sería la posición que se ocupa, el título que se tiene, el conjunto
de derechos, de deberes, de funciones, de tareas que están asociados a ese cargo, pero es el cargo mismo, la posición que se asume. Incluso la doctrina, distintos estudiosos del tema nos han hecho esta definición. Por ejemplo, Peter Erdo y Michael Steenbergen nos han dicho que precisamente munus se refiere a un cargo o a un oficio. Y yo acá extraje algunos ejemplos del Código de Derecho Canónico en los que se ve que realmente munus se utiliza como cargo o como oficio. Incluso yo no solamente consulté el Código de Derecho Canónico, sino que consulté otra ley de la Iglesia que más adelante vamos a estudiar con más detalle, que es la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. En esta Constitución Apostólica se regula el procedimiento de elección del Papa, el cónclave, cómo se debe dar. Y en esta Constitución Apostólica también se utiliza la palabra munus y en un primer momento se utiliza también como encargo. Miremos un ejemplo del Código de Derecho Canónico, Canon 358 del Código de Derecho Canónico. En español dice así: al cardenal a quien el romano pontífice encomienda el encargo de que le represente, el encargo en español. Y en latín dice cardinale quia romano pontífice o munus comititur, munus como sinónimo de encargo. Entonces munus significa también encargo. Pero además veamos un ejemplo en el que esta palabra se utiliza ya no tanto como encargo, sino como cargo. Canon 253, numeral primero del Código de Derecho Canónico, para el cargo de profesor de disciplinas filosóficas, teológicas y jurídicas, en español, y en latín es ad magistri munus in disciplinis philosophicis, theologicis et juridicis. Magistri munus, cargo de profesor, magistri munus. Entonces, munus es cargo. Notemos que se habla de cargo de profesor. Un profesor es se refiere a un cargo, no a una función, porque un profesor asume distintas funciones. Acá la palabra cargo, que en latín es munus, es distinta entonces de función. Hay otros cánones que yo cito acá a título de ejemplo, creo que no es necesario mencionarlos todos. Se habla, por ejemplo, de cargo de administrador diocesano en el canon 425 numeral primero, en latín se dice munus administratores diocesani. También se habla de cargo de vicario general en el canon 478 numeral segundo, vicari generalis et episcopali munus, y hay otros ejemplos que pueden consultar los interesados directamente en este documento y que no voy a leer por cuestiones de tiempo. Pero entonces retengamos que en un primer sentido la palabra munus significa cargo, incluso también significa unción o ha sido traducida como unción en un canon específico. En el canon 366 del Código de Derecho Canónico nos hablan de la unción del legado y en latín sería legati muneris, es decir, significa también unción o significa título. Canon 874 numeral primero, para que alguien sea admitido como padrino, para que tenga el título de padrino, y en latín es ut quis ad munus patrini. Entonces munus, repito, en un primer significado significa encargo, cargo, oficio, unción o título. Ahora bien, la palabra munus tiene un segundo significado y bajo este segundo significado se refiere no ya a cargo, sino a función, tarea, labor, misión, ayuda, intervención, cometido, en todo caso a un hacer o a un quehacer. Y en este segundo significado la palabra munus sí resulta sinónima de la palabra ministerium, porque ministerium significa también eso, labor, tarea, función, servicio, etc. Hay muchos cánones del Código de Derecho Canónico y de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en donde ambas palabras munus y ministerium se utilizan conjuntamente y se ve claramente su relación, su sinonimia. Vamos a poner nuevamente otros ejemplos. Canon 225 numeral segundo del Código de Derecho Canónico. Nos dice que los fieles laicos deben testimoniar a Cristo al realizar ciertas tareas, y nos dice la norma, en el ejercicio de las tareas seculares. Y en latín es muneribus secularibus exercendis, ejercicio de las tareas seculares. O sea, aquí ya munus, muneribus, no se utiliza como cargo, sino como tarea, como un hacer, un quehacer, es decir, como un ministerium. Pongamos otro ejemplo, función de lector en las ceremonias litúrgicas, canon 232 numeral segundo del Código de Derecho Canónico. En latín, munus lectoris. Entonces, munus es, repito, en este segundo significado, tarea. Último ejemplo, canon 375 numeral segundo del Código de Derecho Canónico. Los obispos tienen las funciones de santificar, enseñar y regir. Acá ya no nos están hablando del cargo de obispo, sino de las funciones
asociadas a ese cargo: santificar, enseñar y regir. Y esas funciones están acá designadas en latín con la palabra muneri. Entonces miremos que acá el segundo significado de munus o moneri o muneribus o sus derivados se refiere ya a función y no a cargo. Ahora bien, la palabra ministerium, por su parte, ya vimos que también significa actividad, tarea, misión, etcétera, pero nunca se utiliza en el contexto de derecho canónico como sinónimo de cargo. Es decir, munus, ya vimos, significa o cargo en un primer significado o función en un segundo significado, pero ministerium nunca significa cargo. Ministerium siempre significa función o bien conjunto de funciones, pero nunca cargo. Entonces, por ejemplo, el canon 41 del Código de Derecho Canónico nos dice: el ejecutor de un acto administrativo a quien se encomienda meramente el servicio de ejecutarlo, es decir, la función de ejecutar, de cumplir un acto administrativo. Y en latín nos dice: executur actus administrativi cui comititur merum executiones ministerium. Execuciones ministerium, el ministerio de aplicar el acto administrativo, el servicio, la función, la tarea de aplicarlo. También el Código de Derecho Canónico nos habla del ministerio de la palabra, del ministerio pastoral, es decir, de un quehacer, de un hacer, pero nunca de un cargo. Este recorrido que acabamos de hacer por las normas del derecho canónico nos permite concluir entonces que las definiciones que algunos estudiosos, que algunos doctrinantes en derecho canónico han ofrecido frente a las palabras munus y ministerium son ciertas. Por ejemplo, Peter Erdo nos dice lo siguiente: la palabra ministerio en su significado más típico expresa la acción de servir, la tarea misma que haya de realizarse. Acción. Esto es lo que nos dice Peter Erdo sobre la definición de ministerio. Y por su parte, Michael Steenbergen nos habla de lo que significa el munus y nos dice que el munus no se trata de un hacer, sino por el contrario de un ser, de un don, que en el caso del romano pontífice, el munus es un don que se recibe, es un oficio que se recibe como don o regalo del cielo. Pedro en su caso recibió el oficio de papa como un don del cielo. Entonces, el munus es un ser, es un cargo, un título, una posición que se asume, y el ministerio es un hacer en ejercicio del munus. Entonces, repito, estas conclusiones doctrinales que vemos en estas diapositivas son ciertas y las acabamos de verificar con el estudio o el recorrido que hicimos por el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué el estudio de Alexis Buñolo, que también hizo un recorrido por el Código de Derecho Canónico, no nos permitía llegar a estas mismas conclusiones? Por una parte, porque Buñolo asumió una conclusión equivocada, y es que munus y ministerium en ningún caso son sinónimos, que siempre designan realidades distintas, y esto es falso. Ya vimos que el segundo significado que analizamos de munus sí es efectivamente sinónimo del significado de ministerium. Pero por otra parte, Buñolo, para resaltar o demostrar la diferencia que existe entre el primer significado de la palabra munus, que corresponde a cargo, y el significado de la palabra ministerium, que corresponde a función, cita ciertos cánones que realmente no son pertinentes porque no ponen de manifiesto esa diferencia, mientras que los cánones que nosotros acabamos de leer sí nos hacen muy clara esa diferencia. Ahora, habiendo entonces hecho esta precisión terminológica respecto de las palabras munus y ministerium, podemos retomar la pregunta que nos habíamos formulado anteriormente relacionada con el canon 332 del Código de Derecho Canónico. ¿Será que este canon, en lugar de la palabra munus o de la palabra officium, hubiera podido utilizar la palabra ministerium como sinónimo? ¿O será que un papa, al renunciar, podría no utilizar la palabra munus sino la palabra ministerium sin que su acto cambie, sin que el objeto de su acto cambie? Es decir, un papa que renuncie no al munus se entenderá que verdaderamente está renunciando al cargo. Si un papa renuncia al ministerium, igual podríamos seguir entendiendo que está renunciando al cargo. La respuesta tajante debe ser no, porque recordemos, la palabra ministerium nunca significa cargo, siempre significa función, y no tiene sentido pensar que el canon 332 hable de la renuncia a la función del romano pontífice, porque el romano pontífice no es una función sino un cargo, y tampoco podríamos pensar que el canon 332 autorizaría al romano pontífice
a renunciar a alguna o algunas de sus funciones, a algunos de sus ministerios, porque esto sería imposible. Pensemos que si un papa renuncia a algunas de sus funciones, a algunos de sus ministerios y se reserva a otros para sí, lo que estaría haciendo sería bifurcar, dividir, fraccionar el cargo de romano pontífice en dos, de manera que habría un papa, el que renuncia, que se conserva ciertas funciones, y otro papa, el sucesor del renunciante, que ejercería las demás funciones. Y esto es no solamente ilógico, sino también contrario al derecho divino, porque Jesucristo se escogió una sola cabeza visible de la Iglesia católica, una sola piedra sobre la cual se edificaría la Iglesia, la unidad de la Iglesia. De manera que siempre en el contexto del canon 332 numeral segundo, la palabra munus se va a referir a cargo y no puede ser reemplazada por la palabra ministerium, que corresponde a función. Y ningún papa que quiera renunciar a su cargo de papa puede utilizar la palabra ministerium, porque en tal caso estaría supuestamente renunciando a una función, y esto, como ya vimos, es imposible. Ahora bien, ¿qué palabras utilizó Benedicto XVI al formular su renuncia? Ya lo anticipábamos antes, él utilizó tanto la palabra munus como la palabra ministerium, y concretamente utilizó 2 veces la palabra munus y 3 veces la palabra ministerium. Pero entonces es necesario que acudamos al texto de la renuncia directamente. Acá lo tenemos señalado tanto en latín como en español. Obviamente, para poder entender tenemos que leerlo en español, pero cuando tratemos de las palabras claves que se refieren al objeto de la renuncia, es decir, a munus y a ministerium, tendremos que dejar los originales en latín. El texto de la renuncia dice así: en español: queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del munus petrinum. Mis fuerzas ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del munus petrinum. Soy muy consciente de que este munus, dada su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no solo obrando y hablando, sino también, en no menor grado, sufriendo y orando. Este munus, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo, obrando, hablando, sufriendo y orando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relevancia para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que debo reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerium que me fue encomendado. Por esto, muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue encomendado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de tal modo que a partir del 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, estará vacante y se convocará por medio de quien tiene competencia un cónclave que elegirá el nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de todo corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y os pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiemos a la Santa Iglesia de Dios, al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, e imploremos a María, su Santa Madre, para que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir al nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios en el futuro, con una vida dedicada a la oración. Quisiera servir a la Iglesia de Dios con una vida dedicada a la oración. Analicemos entonces este texto. En primer lugar, miremos, como ya lo resaltábamos antes, que Benedicto utiliza 2 veces la palabra munus y 3 veces la palabra ministerio. Esto pues de por sí es llamativo porque esta utilización diversa de estas 2 palabras, porque munus y ministerium en contextos diferentes. Miremos que al hablar de la palabra munus, Benedicto resalta que el munus tiene una naturaleza espiritual y que se lleva a cabo obrando, hablando, sufriendo y orando. Es decir, que el munus, el cargo, envuelve 4 ministerium, 4 funciones: obrar, es decir, hablar, enseñar o predicar; obrar, actuar, es decir, gobernar; sufrir y orar. Munus,
es un cargo de naturaleza espiritual que envuelve 4 ministerium, que son 4 quehaceres, 4 tareas. En la siguiente o en la segunda oportunidad en la que se utiliza la palabra munus, Benedicto dice que dada su avanzada edad, sus fuerzas no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del munus. Él no está diciendo que no está en condiciones de ser titular del munus, sino que no está en condiciones de ejercer el munus, es decir, no está en condiciones de asumir el quehacer, de asumir las funciones, los ministerios, los servicios o las tareas que el munus apareja, pero no que no está en condiciones de asumir el munus mismo en cuanto cargo de naturaleza espiritual. Y notemos que más adelante, cuando él habla de las 4 funciones o 4 ministerios del cargo, obrar, hablar, sufrir y orar, él dice que para 2 de esas funciones, gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, se necesita un vigor que él ya no tiene. Pero solo para esas 2 funciones, gobernar la barca de San Pedro, lo que se hace a través de nombramientos y demás tipo de decisiones administrativas, y anunciar el Evangelio, tal vez viajes, tal vez reuniones, etcétera, él ya no tiene el vigor necesario. Pero para esas 2 funciones, él no dice que no tenga las fuerzas necesarias para las otras 2 funciones o los otros 2 ministerios. De hecho, veamos que al final él dice que quisiera servir, y un servicio es un ministerio, a la iglesia con una vida dedicada a la oración, y la oración es otro de los ministerios que él había relacionado como integrantes del munus, de manera que él es capaz de seguir sufriendo, de seguir orando, pero no, según la renuncia, no es capaz, no está en condiciones de obrar y de hablar. Es decir, está en condiciones de asumir 2 de las funciones de los 2 ministerios del munus y no de asumir las otras 2. Y notemos que cuando él renuncia, cuando él dice declaro que renuncio, él dice renuncio al ministerio de obispo de Roma, no al munus, al ministerio, en latín tal cual ministerio. Entonces, ¿a qué ministerio estará renunciando? Por el contexto, por el conjunto global de la renuncia, vemos que está renunciando a 2 ministerios para los cuales carece de vigor. Gobernar, es decir, obrar, y anunciar el Evangelio, es decir, hablar. Pero al final, él resalta que conserva el ministerio de orar, de servir a la iglesia con la oración. O sea, que parece que la renuncia no tiene por objeto el cargo, sino 2 de los ministerios de ese cargo. Si esto fuera cierto, como parece serlo, entonces no existió una verdadera renuncia de Benedicto XVI al cargo de romano pontífice, al munus. Él siguió siendo el titular legítimo, siguió siendo el papa. Lo que hubo fue una supuesta renuncia a 2 de los ministerios inherentes a ese munus, inherentes a ese cargo. Y ya sabemos que una renuncia a las funciones del cargo de romano pontífice, a algunas y no a todas, es imposible. Por lo tanto, no hay un acto jurídico válido de parte de Benedicto. ¿Qué fue entonces lo que hizo Benedicto? Retirarse de hecho, de facto, ilegítimamente o inválidamente, desde el punto de vista del derecho canónico, de algunas de las funciones que le correspondían. Es decir, él se retiró parcialmente de sus funciones y se retiró de facto a través de un acto jurídico que fue inválido. ¿Por qué? Porque no tenía por objeto la renuncia al cargo y tenía por objeto un objeto imposible, que era alguna de las funciones de ese cargo. Algunos podrían decir que esta interpretación del acto de renuncia es acomodada, que digamos que la renuncia no era explícita, que Benedicto no dijo explícitamente que renunciaba a sus funciones o algunas de sus funciones y se reservaba a otras. Obviamente era imposible que Benedicto lo hiciera de esta manera. Más adelante vamos a ver por qué era necesario que Benedicto utilizara una cierta clave de alguna manera velada para realizar lo que quería realizar. Pero es que además del acto de renuncia que acabamos de leer, Benedicto hizo unas declaraciones posteriores, concretamente 3 declaraciones, en las cuales aclaró nuevamente en clave que el acto de su renuncia no tenía por objeto el cargo de romano pontífice, que él quería y que de hecho se reservó ese cargo para sí. Miremos con detalle cada una de estas 3 intervenciones realizadas por Benedicto. Comencemos por la que se realizó en la audiencia general del 27 de febrero de 2013. Voy a leer un extracto que es relevante y posteriormente vamos a analizar ciertas partes de este extracto. El texto dice así: en estos últimos meses he notado que mis fuerzas han disminuido y he pedido a Dios con insistencia en la oración que me iluminara con su luz para tomar la decisión más adecuada, no para mi propio bien,
sino para el bien de la Iglesia. He dado este paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad, pero con una profunda serenidad de ánimo. Amar a la Iglesia significa también tener el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre delante el bien de la Iglesia y no el de uno mismo. Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. El siempre es también un para siempre, ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre llevo como papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. Doy las gracias a todos y cada uno también por el respeto y la comprensión con la que habéis acogido esta decisión tan importante. Continuaré acompañando el camino de la Iglesia con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su esposa, que he tratado de vivir hasta ahora cada día y quisiera vivir siempre. Analicemos este texto tan diciente. Lo primero que llama la atención es que Benedicto habla no solo de la seriedad de su decisión, sino también de la novedad de su decisión. Algo nuevo es algo que nunca ha existido. Y nosotros sabemos que en la historia de la Iglesia sí han existido renuncias por parte del Romano Pontífice. Entonces, ¿de qué novedad habla Benedicto XVI? ¿Será que su renuncia tiene una particularidad que no tenían las renuncias anteriores? ¿Será que no era entonces una verdadera renuncia? ¿No es una renuncia en el sentido técnico, jurídico, completo o pleno del término? Pero continuemos, miremos que Benedicto precisa o cualifica el objeto de su renuncia. Dice, mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio. Él no está diciendo que ha renunciado a la titularidad del cargo, sino al ejercicio activo del ministerio. ¿Y de cuál ministerio? ¿De cuál función o de cuál servicio inherente al cargo de Romano Pontífice se está desprendiendo según él? Notemos que aquí hay un paralelismo, en esta diapositiva lo podemos ver, entre lo que se ha dicho aquí en esta audiencia general y con lo que se había dicho ya en el acto de renuncia. Recordemos que en el acto de renuncia Benedicto dividió el cargo o el munus de Romano Pontífice en 4 ministerium, en 4 servicios, tareas o funciones. Actuar, obrar, es decir, gobernar; hablar, es decir, predicar el evangelio; sufrir y orar. Y él aquí está diciendo que no tiene la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia. Es decir, se desprendió de esa primera función que es gobernar u obrar. Primer paralelismo. Se desprendió de la función de gobernar. Y también dice que él no vuelve a una vida privada, a una vida de viajes, de encuentros, de recepciones, de conferencias, etc. No se va a dedicar tampoco a hablar. Es otra de las funciones a las que va a renunciar. Pero luego dice que no abandona la cruz, sino que permanece de manera nueva junto al Señor crucificado. Es decir, se reserva la función de sufrir. Se reserva la función de sufrir por la Iglesia, por Cristo y por su esposa. Dice que permanece de manera nueva junto al Señor crucificado. Él sigue estando al pie del Señor crucificado, encabezando la Iglesia. Y luego, por último, dice que, aunque no tiene la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, y notemos que dice no tiene la potestad del oficio para gobernar, pero no dice que no tiene la titularidad del oficio, simplemente que no tiene la potestad del oficio para gobernar, y seguidamente agrega, pero en el servicio de la oración permanezco en el recinto de San Pedro. Es decir, que este último servicio también se lo reserva. Este último ministerio, servicio, función, el servicio de la oración, lo conserva, y esto lo ratifica al final del texto cuando dice, continuaré acompañando el camino de la Iglesia con la oración, servicio de orar, y con la entrega al Señor a su esposa, servicio de sufrir. Entonces él aquí nos está aclarando verdaderamente a qué fue que renunció. No renunció a su cargo y tampoco renunció a todas las funciones de su cargo. Renunció a 2 de ellas, obrar, gobernar, hablar, anunciar el evangelio, y se conservó las otras 2, sufrir
y orar. Esto no puede ser más claro, aquí no hay ninguna interpretación forzada. Benedicto nos está dando un mensaje, obviamente para que el que tenga los oídos abiertos para escucharlo y entenderlo. Pero para los más escépticos tenemos incluso 2 confirmaciones adicionales que nos da el propio Benedicto de las conclusiones que estamos extrayendo. Veamos en primer lugar lo que Benedicto dijo en el Ángelus del 24 de febrero de 2013. Dice lo siguiente: el Señor me llama a subir al monte, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar la iglesia. De hecho, si Dios me pide esto, es precisamente para que yo pueda continuar sirviendo a la iglesia, con la misma dedicación y el mismo amor con el que he tratado de hacerlo hasta ahora, pero de una manera más acorde a mi edad y a mis fuerzas. Es decir, Él va a seguir sirviendo a la iglesia, va a seguir prestando 2 servicios concretos a la iglesia: dedicación, es decir, sufrimiento, y oración, reflexión, meditación. Acá nos está diciendo: yo sigo ejerciendo o sigo conservando ciertas funciones, ciertos servicios propios de mi cargo de romano pontífice. Y notemos que él dice: si Dios me pide esto, y dice: el Señor me llama a subir al monte, de manera que esto fue, según las palabras del propio Benedicto, una decisión inspirada por Dios, una decisión que Dios quería para ese momento histórico concreto en la iglesia, no una decisión arbitraria, caprichosa de parte del propio Benedicto, y esto él va reiterado en muchas de sus intervenciones. Él no tomó esa decisión para su propio bien, sino para el bien de la iglesia y por inspiración del propio Dios. Incluso en una entrevista privada que dio Benedicto en su residencia en Mater Ecclesiae, luego de haber anunciado su renuncia, él explicó por qué renunció y dijo tal cual: me lo ha dicho Dios, de manera que esto no fue un acto meramente humano o procedente o guiado simplemente por la voluntad humana, sino que ha sido una inspiración del mismo Dios. Y en el acto de despedida a los fieles que realizó Benedicto el 28 de febrero de 2013 dijo: Benedicto, ya no seré más sumo pontífice de la Iglesia Católica, pero quisiera aún con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la Iglesia y de la humanidad. Él habla entonces de oración, de reflexión, y habla de corazón y de amor, y sabemos que el amor implica sufrimiento necesariamente. Entonces él mantiene su sufrir y mantiene su orar en el servicio de la Iglesia. Debe ser absurdo, imposible pensar que Benedicto, una persona como Benedicto, del nivel intelectual, de la preparación teológica de Benedicto, haya utilizado todas estas palabras de una manera tan calculada, de una manera tan puntual, tan específica, en contextos tan concretos, y que esto haya sido mera casualidad y que él no haya estado dando un mensaje no a través de una declaración, sino a través de 3 declaraciones que son plenamente coincidentes entre sí. Ahora, hay quienes han dicho: Benedicto entonces lo que hizo fue una renuncia viciada de nulidad por un error. Benedicto incurrió en un error porque él entendió que estaba renunciando al cargo de papa, cuando realmente lo que hizo fue renunciar a algunos de los ministerios asociados a ese cargo de papa. Recordemos que anteriormente decíamos, miremos nuevamente el canon 188 del Código de Derecho Canónico, que nos indica que las renuncias realizadas por error substancial están viciadas de nulidad o son nulas. Y la mayoría de los estudiosos del tema lo que dicen es: la renuncia de Benedicto XVI es nula porque Benedicto incurrió en un error. Entendió que renunciaba al cargo y verdaderamente renunció a 2 de los ministerios de ese cargo. Pero esto es falso. No es que Benedicto haya incurrido en un error, no es que él haya creído hacer algo y que realmente haya hecho otra cosa. El vicio de nulidad de la renuncia no se centra en un supuesto error, no se centra en un asunto psicológico de percepción de parte de Benedicto XVI, se centra en un asunto objetivo, tiene que ver es con el objeto del acto. ¿Sobre qué recayó la renuncia? ¿Cuál fue el objeto de la renuncia? Y como hemos visto, el objeto de la renuncia no fue entonces el cargo de romano pontífice, el cual Benedicto se conservó, sino 2 de las funciones relacionadas con ese cargo. De manera que podemos concluir hasta el momento que Benedicto siguió siendo, a pesar de su aparente renuncia al cargo de romano pontífice, siguió siendo romano pontífice, supremo pastor de la Iglesia Católica. El acto que se anunció como objeto de el objeto que se anunció frente a la renuncia, el objeto que Benedicto anunció al renunciar fue un objeto meramente aparente. El objeto verdadero fue uno distinto y por lo tanto, insisto, Benedicto siguió siendo el Papa. Pero es que tenemos más datos que nos confirman esta misma conclusión.
Miremos cuáles serían estos datos. En primer lugar, vemos que tras haber renunciado, Benedicto realmente no dejó de ejercer lo que podría llamarse el ministerio de la palabra. Él siguió hablando y hablando claro y reiteradamente sobre temas álgidos para la vida de la fe, para la fe católica, en temas de doctrina, en temas de moralidad, en temas de liturgia, de lo que es la conversión, el amor a Dios, etc. Y esto lo ha hecho, yo al menos aquí relacioné unas 19 oportunidades en las que Benedicto habló claro y fuerte de su opinión, de su posición frente a temas de la Iglesia. Acá no vamos a relacionar cada una de esas 19 intervenciones de Benedicto por razones de tiempo. Sin embargo, sí vamos a extraer algunas reflexiones generales sobre esas intervenciones. En primer lugar, hay quienes podrían decir que como Benedicto es un académico, lo ha sido durante muchos años, es una persona intelectual que siempre ha producido en el mundo académico artículos o intervenciones, opiniones pues de gran valor, estas intervenciones no necesariamente indican que Benedicto haya continuado actuando como sumo pastor de la Iglesia Católica, sino que simplemente siguió actuando como el académico, como el teólogo que siempre ha sido. Esto puede ser cierto. Sin embargo, en varias de esas intervenciones llaman la atención unos aspectos que realmente invitan a pensar en calidad de qué es que Benedicto ha seguido hablando. ¿Será que sí siguió hablando solamente como académico o estaba hablando como algo más? Miremos que en muchas de esas intervenciones Benedicto firma como Benedicto XVI. ¿Por qué como Benedicto XVI? Él ya debió haberse desprendido del nombre, porque recordemos que el nombre tiene una íntima relación con la identidad que se tiene, incluso en las Sagradas Escrituras, cuando Dios le va a asignar una función, una misión especial a alguien, le asigna un nombre. Lo mismo cuando alguien asume el cargo de papa, asume un nombre como signo de su misión, de su identidad. Si Benedicto se hubiese desprendido realmente de su cargo, pues tendría que haberse desprendido también de su nombre de Benedicto XVI y llamarse Joseph Ratzinger y firmar como Joseph Ratzinger. Pero él siguió firmando como Benedicto XVI y no solo eso, sino que ha agregado las siglas PP, esto ya lo han destacado varios estudiosos, que significa Pastor Pastorum, pastor de pastores, o Pontifex Pontificum, sumo pontífice, vicario de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en sus intervenciones tenía que firmar de esta manera? Esto no lo hace un simple teólogo, esto lo hace quien asume un rol dentro de la Iglesia Católica. Pero es que además, en una por lo menos de sus intervenciones, él impartió la bendición apostólica. Ya veremos que él le dirigió una carta al cardenal Brandmüller y se despidió impartiéndole la bendición apostólica, y la bendición apostólica es exclusiva del Papa o de los obispos en ciertas celebraciones especiales de la Iglesia, y supuestamente no se da ninguno de los dos casos porque supuestamente ya Benedicto renunció a su cargo de Papa. ¿Qué hace entonces impartiendo la bendición apostólica? Y además se hace llamar Papa Emérito. Papa Emérito. Este título de emérito tiene una cierta previsión en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 185, que nos dice lo siguiente: puede conferirse el título de emérito a aquel que ha cesado en un oficio por haber cumplido la edad o por renuncia aceptada. Ninguna de estas dos circunstancias se aplica al caso de Benedicto, porque para el cargo de papa no hay un límite de edad. Y para la renuncia de papa no se necesita aceptación. ¿Renuncia aceptada por quién? ¿Quién le acepta la renuncia al papa? Nadie. Recordemos que el canon 332, numeral segundo, del mismo Código de Derecho Canónico nos dice que la renuncia es válida sin que se requiera aceptación. Entonces, si no hay un límite de edad ni hay renuncia aceptada, y estas son las condiciones para que se confiera el título de mérito, ¿por qué Benedicto está asumiendo el título de mérito? Pareciera que lo que él quiere hacer es seguirse llamando papa, con un título agregado que es absurdo y que es inaplicable. Adicionalmente, veamos cómo en muchas de sus intervenciones y declaraciones Benedicto lo que hace es desautorizar abiertamente, contradecir algunas manifestaciones heréticas que han proferido altas autoridades de la Iglesia, incluso el mismo que hoy en día se hace pasar por papa, el mismo Bergoglio. Miremos que Bergoglio el 1 de octubre de 2013 dijo que el proselitismo es una solemne tontería. Poco tiempo después, al año siguiente, Benedicto clara y enfáticamente señaló que el diálogo jamás podía sustituir a la misión, que la evangelización era prioritaria, contrariando a lo que había dicho Bergoglio, que dice que el proselitismo es tontería y que es hasta pecado. Cuando se abrió también, por otra parte, el debate sobre la comunión, si debía administrarse o no a los divorciados vueltos a casar, recordemos que el cardenal Casper utilizó en esa discusión un documento que
en su juventud, digámoslo así, Benedicto había expedido en que habría una cierta puerta a la comunión para los divorciados. Pues Benedicto expidió en noviembre de 2014 una retractatio en la cual precisaba que en ningún caso la comunión podía darse a los divorciados vueltos a casar, contrariando así a un alto prelado de la iglesia, a alguien que representa la jerarquía de la iglesia actual. Sobre estas manifestaciones encontradas entre Benedicto y otros jerarcas de la iglesia, pues tenemos varios ejemplos. Mencionemos uno más. Cuando el cardenal Koch en el 2015 expidió un documento diciendo que los judíos, o sugiriendo que los judíos pueden salvarse sin confesar a Cristo explícitamente, Benedicto, en 2017, emitió por su parte un documento donde resaltaba la necesidad de confesar a Cristo, la necesidad del arrepentimiento y de la conversión, incluso para los judíos, para poder alcanzar la salvación. Y pensaba dejar hasta ahí los ejemplos, pero hay un ejemplo que es fundamental y que es muy reciente. Incluso dos ejemplos que son relativamente recientes. Cuando estalló en la iglesia la crisis de los abusos sexuales, el análisis que de esa crisis ofreció Bergoglio fue un análisis vinculado al supuesto clericalismo. Pues bien, Benedicto lo que hizo fue emitir su propio análisis muy distinto y hasta contrario del de Bergoglio, y lo que dijo Benedicto fue: la crisis de los abusos sexuales en la iglesia es una crisis que obedece no al supuesto clericalismo, sino a la ausencia de Dios, a la ausencia de Dios en el mundo y en la iglesia. Entonces Benedicto aquí no solamente está diciendo qué es lo que está pasando en la iglesia, sino qué es lo que hay que hacer: volver a Dios, volver a adorar a Dios, y específicamente adorarlo en la Eucaristía, porque si no se respeta el cuerpo sagrado de Cristo en la Eucaristía, ¿cómo se van a respetar los cuerpos inocentes de los niños que son víctimas del abuso sexual? Benedicto está ofreciendo un análisis contrario al de Bergoglio y unas soluciones contrarias a las de Bergoglio. Esto de decir qué es lo que hay que hacer realmente es una función de un verdadero pastor, no de un académico. Benedicto, ¿por qué se está tomando la atribución de decir en la iglesia cómo hay que resolver una crisis determinada? Pues eso solamente se explica si se atiende que Benedicto sigue fungiendo, sigue actuando como supremo pastor de la iglesia. Y finalmente tenemos el caso de la discusión sobre la posible abolición del celibato sacerdotal obligatorio que se abrió a raíz del Sínodo de la Amazonía. Esto es lo más reciente que ocurrió, y Benedicto, en plena discusión, elabora un libro junto con el cardenal Sará donde defiende la institución del celibato sacerdotal obligatorio. Incluso pues no sabemos hasta qué punto este libro de Benedicto, este aporte de Benedicto, haya frenado que se aboliera el celibato sacerdotal obligatorio por parte de Bergoglio. Entonces sí vemos que Benedicto tiene un rol mucho más activo, mucho más importante y mucho más protagónico que el de un simple teólogo o académico. E incluso con sus intervenciones, además de sus oraciones y sus sufrimientos, Benedicto sí parece estar actuando como un verdadero catejón, como una figura que detiene toda esta oleada de materialismo, de un discurso oficial por parte de la jerarquía de la iglesia que es anticristiano, que es mundano, un discurso en el que Cristo y las verdades eternas ya no son el centro. Benedicto parece ser un catejón porque él contrarresta esa corriente, contrarresta ese discurso y de cierta manera frena ciertas decisiones que van en esa línea de ese discurso. Pasemos ahora a otra serie de indicios, a otra serie de pistas que nos indicarían qué es lo que está ocurriendo realmente con Benedicto y con la Iglesia Católica. En este punto podemos ver que en cinco discursos específicos por parte de Benedicto XVI, este nos está enviando una especie de mensaje en clave, de un mensaje entre líneas, donde parece sugerirnos que actualmente coexisten dos iglesias: una iglesia verdadera, una iglesia falsa, una iglesia de Cristo, una iglesia del anticristo, una que ha sido instituida por Dios, una iglesia de origen divino, y otra iglesia puramente humana, una iglesia que en últimas es remanente, que sobrevive en pocas almas, y otra iglesia que es de masas. Una iglesia que es sencilla, que es humilde, que es casi que invisible o imperceptible a no ser por un corazón abierto, un corazón dispuesto y que se centra en la comunión con Cristo. Y otra iglesia que es de masas, que es simplemente un aparato jurídico-político, burocrático. Miremos este mensaje entre líneas que va en 5 de los discursos más recientes de Benedicto. Y miremos, antes de entrar en detalle en estos discursos,
miremos que hay una línea común o hay más o menos algunos aspectos en los que coinciden, y en esta tabla hacemos un paralelismo para demostrar esas coincidencias entre estos distintos discursos. En un primer lugar, Benedicto nos manifiesta la alegría de reconocer que la Iglesia vive, que la Iglesia todavía está viva en las almas de los fieles, en las almas de los fieles que acogen y conciben la palabra de Dios. Él nos habla de cuál es la verdadera alegría, la alegría de la fe, de encontrar testigos del Dios vivo que permiten afirmar que la Iglesia no ha muerto, que la Iglesia sigue viva. Algo pues muy curioso ahora que se nos habla tanto de una alegría, de una falsa alegría, una alegría superficial. Benedicto nos habla de cuál es la verdadera alegría, la alegría de encontrar por la fe la vida de la Iglesia. Un segundo aspecto que se resalta en estos discursos es ¿qué no es la Iglesia de Cristo? ¿Qué no es la Iglesia de Cristo? En el primero de estos discursos, que es el acto de despedida al clero romano, que es del 14 de febrero de 2013, Benedicto dice lo siguiente: la Iglesia no es una organización, algo estructural, jurídico, institucional, sino que es un organismo, una realidad vital. En la última audiencia general de Benedicto, que ya analizábamos anteriormente, del 27 de febrero de 2013, el mismo Benedicto nos dice: la Iglesia no es una organización, una asociación con fines religiosos o humanitarios, sino que es un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas en el cuerpo de Jesucristo que nos une a todos. La misma idea de la Iglesia como cuerpo vivo, Benedicto la resalta en el acto de despedida a los cardenales del 28 de febrero del mismo 2013, y él agrega que la Iglesia como cuerpo vivo se despierta en las almas. Y en el texto contentivo del análisis de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, que fue de abril de 2019, bastante reciente, Benedicto plasma unas palabras importantísimas. Él dice que la Iglesia hoy en día se considera en gran parte como una especie de aparato político, es decir, para servir intereses temporales. Y continúa: hoy solo se habla desde categorías políticas. Y miren lo que dice: esto es cierto incluso para los obispos que formulan su idea de la Iglesia del mañana, en gran medida casi exclusivamente en términos políticos. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Continúa Benedicto: una Iglesia hecha por nosotros no puede representar ninguna esperanza. Una Iglesia hecha por nosotros, por los hombres, una Iglesia desprendida de su institución, de su carácter divino, dice Benedicto, no puede representar ninguna esperanza. El campo sigue siendo el campo de Dios y la red sigue siendo la red de pesca de Dios, es decir, la Iglesia es de Dios, la Iglesia no es de los hombres, no puede ser manipulada, deformada por los hombres. Y dice: una Iglesia mejor, creada por nosotros mismos, es en verdad una propuesta del diablo con la que quiere distanciarnos del Dios vivo. La Iglesia de Dios, la Santa Iglesia, es indestructible. ¿Y por qué es indestructible? Porque sigue viviendo en, continúo con las comillas, los hombres que humildemente creen, sufren y aman. ¿Y quién es el hombre que hoy por excelencia dentro de la Iglesia cree, sufre y ama? ¿Qué había dicho Benedicto en sus declaraciones anteriores? Yo permaneceré sufriendo y amando en bien de la Iglesia, en el bien de la esposa de Cristo. Y en quienes, continúa el Papa, en quienes el verdadero Dios, el Dios amoroso, se muestra ante nosotros. Solo tenemos que estar atentos para verlos y escucharlos. La Iglesia de Dios es una iglesia de mártires, sobre todo hoy, y son testigos, es decir, de mártires que son testigos del Dios vivo. Si con un corazón vigilante miramos a nuestro alrededor y escuchamos en todas partes entre la gente sencilla, pero también en las altas jerarquías de la Iglesia, podemos encontrar testigos que con su vida y su sufrimiento están comprometidos con Dios. No nos estará hablando Benedicto de sí mismo. Altas jerarquías, jerarquías verdaderas de la verdadera Iglesia, que dan testimonio de Cristo. No será Él mismo. Él dice que tenemos que estar atentos para ver y escuchar esos testigos. No, Él es el principal testigo de la Iglesia de Dios. Y finaliza diciendo que, o preguntándose, ¿tenemos que crear otra iglesia para que las cosas puedan ser resueltas? Y responde, este experimento ya se ha realizado y ha fallado. Solo el amor y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo pueden mostrarnos el camino correcto.
Aquí no solamente tenemos un pastor que nos está hablando, que nos está diciendo que lo escuchemos, que lo miremos, que lo reconozcamos como un testigo, como un mártir dentro de la iglesia, sino que nos está diciendo cuál es la verdadera iglesia y cuál es la falsa iglesia. La falsa iglesia es la que se expresa en términos políticos, burocráticos. La verdadera iglesia es la que crece en las almas, en los testigos o mártires, testigos del Dios vivo. Continuemos con el siguiente aspecto de estos discursos. Ahora Benedicto pasa a decirnos cuál sí es la esencia de la iglesia. Ya nos dijo que no era la iglesia, ahora él nos va a decir que sí es la iglesia, cuál es su naturaleza, su esencia, su identidad. Y la respuesta tajante es Cristo. Cristo Eucaristía, Cristo palabra de vida. En el acto de despedida al clero romano, 14 de febrero de 2013, dice que el nexo entre el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo es la comunión con Cristo en la unión eucarística, y resalta literalmente la comunión como concepto central y como expresión de la esencia de la iglesia. La comunión, la unión eucarística es la expresión de la esencia de la iglesia, Cristo Eucaristía. Y en la última audiencia general, 27 de febrero de 2013, dice que la palabra de verdad del Evangelio es la fuerza de la iglesia, es su vida y da fruto en la comunidad de los creyentes que la acogen. Lo mismo dice en los siguientes discursos que tenemos aquí relacionados: despedida de los cardenales, discurso de Benedicto con ocasión de los 65 años de su ordenación sacerdotal y discurso con ocasión del análisis de la crisis de los abusos sexuales en la iglesia. Siempre dice, el corazón de la iglesia es Cristo, es la palabra de Dios que asimismo, como la Virgen acogió al Hijo del Dios vivo en su seno y le dio vida, cada uno de los fieles que acoge la palabra de Dios le da vida a Cristo, de manera que Cristo sigue caminando en medio de nosotros si lo acogemos con la humildad de la Virgen María. Habla también de la Eucaristía como acción de gracias, como bendición, como sufrimiento o cruz transformada en bendición para el mundo. Y en el análisis de los abusos sexuales en la iglesia, él habla de la grandeza del misterio de la Eucaristía y de la necesidad que tenemos de volver a tener un sumo respeto y una admiración por el don de la Sagrada Eucaristía y la necesidad de proteger a la Sagrada Eucaristía del abuso. Y agrega que el martirio es la esencia misma del cristianismo, y qué mayor martirio que el de Cristo, y qué mayor martirio o renovación del martirio que el sacrificio eucarístico que estamos en este momento padeciendo su supresión, pero que se renueva en cada Eucaristía. Entonces Benedicto, repito, nos dice qué no es la iglesia y qué sí es la iglesia, qué sí es la verdadera iglesia, la de Cristo, y qué es la falsa iglesia, la del anticristo, un aparato político al servicio de los intereses temporales, de los intereses del mundo. Finaliza Benedicto indicando cuál es nuestra tarea frente a esta realidad de las dos iglesias, y esta tarea la enfatiza a partir de la fe, de la necesidad de la fe, de continuar orando, de continuar orando para que la iglesia verdaderamente se renueve. Y esta ha sido una gran preocupación de Benedicto, una preocupación que él ha tenido de manera constante. ¿En qué consiste la verdadera renovación de la iglesia? Que no sea una renovación falseada, una renovación deformada, en la que la iglesia se termine transformando en una iglesia de hombres y deje de ser la iglesia de Dios. Entonces acá Benedicto resalta la necesidad de la fe, de tener fe en que la iglesia verdaderamente se va a renovar y que va a continuar viva, que no va a sufrir una renovación falseada, sino que va a continuar viva a través de una verdadera renovación con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego da un mensaje de confianza en que la iglesia es de Dios y el Señor nos ayudará, y el Señor es el que vence, el Señor es el que guía y sostiene siempre a su iglesia, sobre todo en los momentos difíciles. Entonces también llama la atención que si Benedicto habla de dos iglesias, una verdadera y una falsa, necesariamente tiene que haber dos pastores, uno verdadero y uno falso. ¿Quién será el verdadero y quién será el falso? Pues la respuesta es más que obvia. Pero es que además Benedicto nos ha dado otros indicios, otras pistas que no son ya de palabras, sino que son pistas o que son un lenguaje simbólico. La manera de vestirse, el hecho de haber conservado el nombre, como ya lo mencionábamos, su residencia, es decir, su decisión de permanecer en el Vaticano, de conservar el Vaticano como su residencia. Y aquí llama la atención una circunstancia bastante particular. Si nosotros analizamos las residencias respectivas de Bergoglio y de Benedicto XVI, vemos que Bergoglio reside en Casa Santa Marta, mientras que Benedicto XVI vive en el convento Mater Ecclesiae, que significa madre de la iglesia, y nosotros sabemos que la madre de la iglesia es María.
En una oportunidad, George Ganswein, el secretario personal de Benedicto XVI, en el año 2016, en mayo de 2016, dio un discurso en la Universidad Gregoriana presentando un libro del autor Roberto Regoli sobre el pontificado de Benedicto. Y en esa presentación Ganswein lo que afirmaba, esas afirmaciones fueron escandalosas, generaron bastante revuelo. Ganswein afirmaba que Benedicto con su renuncia, con su aparente renuncia, lo que había hecho era transformar el ministerio petrino, dividirlo en un ministerio activo y en un ministerio contemplativo, porque ya lo hemos dicho, Benedicto se dedicó a una vida de oración, una vida de sufrimiento que podría llamarse una vida contemplativa, de manera que su sucesor entraría a vivir o a ejercer una vida activa, una vida del hacer, mientras que Benedicto una vida del orar y una vida del sufrir. Y estas residencias de Bergoglio y de Benedicto pues expresan esas dos facetas. Recordemos que en el Evangelio Marta es la figura de la vida activa y María, obviamente María la hermana de Marta, la figura de la vida contemplativa. Y Cristo le dice a Marta, 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 tú te afanas y te agitas por muchas cosas, una sola es necesaria, María eligió la buena parte que no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. María eligió la buena parte que no le será quitada. Benedicto eligió la parte de la vida contemplativa y no le será quitada, como tampoco le será quitado el cargo, porque él nunca se desprendió de él. Entonces, Bergoglio, residiendo en Santa Marta, es la figura del hacer, incluso del simple hacer, del hacer desconectado del ser, del hacer desconectado del orar, del hacer desconectado de la verdad, mientras que Benedicto, residiendo en Mater Ecclesiae María, es la figura de la vida contemplativa, de la mejor parte que se reservó María y que no le sería quitada. Ahora bien, Benedicto tampoco ha negado explícitamente que él revista aún su condición de papa. Sí ha dado unos mensajes un poco misteriosos, un poco enigmáticos, pero nunca, eso se puede afirmar con claridad, nunca ha negado explícitamente que sea el papa de la Iglesia Católica. Recordemos cuando Andrea Tornielli le preguntaba sobre la validez de la renuncia, Benedicto respondió a esta pregunta y él dijo lo siguiente, dijo que las especulaciones sobre la invalidez de la renuncia son simplemente absurdas. No existe la menor duda sobre la validez de mi renuncia al ministerio petrino. Nuevamente utiliza la palabra ministerio y no utiliza la palabra munus. Única condición de la validez es la plena libertad de la decisión. Entonces, según esto, Benedicto cerró el paso a que se hablara sobre la supuesta invalidez de la renuncia. Pero seguidamente Benedicto dice, ¿por qué? Pues Benedicto pasa a explicar por qué mantuvo entonces la vestimenta, la sotana blanca y el nombre de Benedicto. Benedicto responde, mantener la sotana blanca y el nombre de Benedicto es una cosa simplemente práctica. En el momento de la renuncia no tenía otra vestimenta disponible. Por lo demás, llevo la sotana blanca de forma claramente diferente al Papa. También se trata de especulaciones sin el más mínimo fundamento. Estas razones que Benedicto da sobre su vestimenta, y es una vestimenta bastante diciente, son razones absurdas. ¿Cómo es posible pensar que en el Vaticano no había otra vestimenta disponible y que en los 7 años que han transcurrido luego de su renuncia nunca encontró una sotana de otro color, encontró una vestimenta diferente? Entonces, a pesar de que él afirma que las especulaciones sobre la validez de su renuncia son absurdas, él cancela lo que así acaba de afirmar con razones absurdas sobre el por qué sigue actuando y vistiéndose como papa. Y nunca dio ninguna explicación sobre por qué conservó el nombre, porque mantener la sotana blanca no es una explicación a por qué se sigue llamando Benedicto XVI. Entonces, acá no podemos decir que él explícitamente haya negado su condición de papa. En otra oportunidad, cuando el cardenal Brandmüller le hace una especie de reclamación a Benedicto XVI por haber conservado el título de Papa Emérito, según el cardenal, este título lo que crea es confusión. Benedicto responde lo siguiente: Eminencia, usted dijo que con Papa Emérito yo creé una figura que no había existido en toda la historia de la Iglesia. Usted sabe muy bien, por supuesto, que ha habido papas que han abdicado, aunque muy raramente. ¿Qué fueron esos papas posteriormente? ¿Papas eméritos o qué más? Como usted sabe, Pío XII había preparado una declaración para el caso en que los nazis lo arrestaran, de que en el momento del arresto él no sería más papa, sino otra vez cardenal. En mi caso no habría sido sensato un regreso a ser cardenal. Ahora bien, ¿por qué es que Benedicto
pregunta, ¿qué fueron los papas que a lo largo de la historia han renunciado con posterioridad a la renuncia? Él pregunta, ¿fueron papas eméritos o qué más? Como para resaltar que ninguno de esos papas que anteriormente habían renunciado asumieron el título de papa emérito, pero él sí. Y además pone el ejemplo de una renuncia condicionada por parte de Pío XII, condicionada por amenazas de arresto por parte de los nazis. Porque él está comparando su caso con el caso de un papa que hizo una renuncia condicionada por amenazas, que tienen en común el caso de Pío XII y el caso de Benedicto. ¿Acaso las amenazas? ¿Acaso Benedicto entonces renunció por amenazas? Pero la respuesta de Benedicto continúa también en estos términos enigmáticos. Dice, en mi caso no habría sido sensato haber regresado a ser cardenal, porque en ese caso yo habría quedado expuesto constantemente a los medios como lo está un cardenal. Sobre todo porque en ese caso la gente me habría visto o habría visto en mí al anterior papa. A propósito o no, esto habría generado consecuencias difíciles, especialmente en el contexto de la situación actual. Con papa emérito, traté de crear una situación en la cual soy absolutamente inaccesible para los medios y en la cual es completamente claro que hay un solo papa. Hay un solo papa, dice Benedicto XVI, pero no dice cuál es el único papa que existe. Obviamente quienes presentaron esta noticia de manera tendenciosa titularon la noticia bajo el rubro o bajo el anuncio de que Benedicto había dicho que Francisco era el único papa, pero realmente Benedicto nunca dijo tal cosa. Benedicto dijo que debe quedar completamente claro que hay un solo papa, pero no dijo cuál. Y además él habló de que no era conveniente que quedara expuesto a los medios como lo está un cardenal. Sin embargo, sabemos que Benedicto sí ha estado expuesto a los medios y a propósito, porque él mismo ha emitido declaraciones con la intención de que públicamente sean leídas y públicamente analizadas, y él es muy consciente de que sus declaraciones e intervenciones causan revuelo por parte de los medios, de manera que esta excusa de no volver a ser cardenal porque habría quedado expuesto a los medios, pues tampoco tiene sentido. Y él dice que ese hecho de haber quedado él expuesto a los medios no era conveniente porque en ese caso lo habrían visto como el antiguo papa. Entonces, ¿será que él no quiere ser visto como el antiguo papa, sino como el actual papa? Quedan estas preguntas en el aire. Insisto, los mensajes de Benedicto son enigmáticos, pero en ningún caso puede afirmarse que con esos mensajes él quiera decir que ya no es el papa. Y finalmente, además de los mensajes que nos ha dado el propio Benedicto, pues tenemos unos signos de la naturaleza, pues que cualquiera podría interpretar como casualidades, pero que es bueno tener presentes. Esto ya lo han resaltado bastantes personas. El famoso rayo que cayó sobre la Capilla Sixtina cuando Benedicto supuestamente renunció al cargo de papa, y que algunos han visto como un signo de la ira de Dios, porque se estaba retirando su verdadero vicario del lugar que le correspondía. El hecho de que cuando Benedicto soltó varias palomas desde su balcón, una de ellas haya sido atacada por parte de una gaviota, y que cuando Bergoglio fue electo papa a ese cónclave el 13 de marzo de 2013, justamente una gaviota se posara sobre la Capilla Sixtina. Recordemos que la gaviota en las escrituras, en el Antiguo Testamento, es señalado como un animal inmundo, como un animal que es abominación, y pues es casualidad que la palabra gaviota viene de Larus argentatus, y Bergoglio es un argentino que es descendiente de migrantes europeos. Gaviota argentea europea, más concretamente, fue la que se posó sobre la Capilla Sixtina cuando Bergoglio quedó electo papa. Larus argentatus. Bergoglio es un argentino descendiente de migrantes europeos. Esos signos pues pueden interpretarse de cualquier manera, pero aunados a todos los indicios anteriores, podemos ver que todas estas pistas, todos estos indicios confluyen hacia un mismo sentido, hacia una misma conclusión, y que es muy poco probable que sea simple casualidad el hecho de que tantos indicios apunten hacia una misma conclusión. ¿A cuál conclusión? Que realmente el legítimo vicario de Cristo, el legítimo titular del cargo de romano pontífice, sigue siendo Benedicto XVI. Bueno, hermanos, pues ya estamos de nuevo aquí con Estefanía después de esta maravillosa exposición. Yo creo que todavía deben de estar ustedes sobrecogidos por la claridad de la exposición,
la sencillez con la que se desarrolla el asunto y las conclusiones a las que se llega. Me ha parecido sencillamente estupendo, Estefanía. Enhorabuena por esta exposición. Mil gracias. Esperemos que tu opinión sea compartida por quienes nos han visto, y de todas maneras, si existe alguna duda, algún comentario, siempre quedamos dispuestos a aclarar lo que sea necesario. Claro que sí, sin duda que además al pie de este vídeo los hermanos nos dejarán comentarios, dudas y los podremos ir resolviendo. Estefanía, aparte de que personalmente estoy muy satisfecho de haber podido compartir este vídeo y los que vienen, ¿no?, en Adoración y Liberación, porque me parece crucial por lo que acabamos de ver en tu exposición del punto 1A de tu estudio. Estefanía, podemos concluir, y corrígeme si me equivoco, entonces, que confirmaste la hipótesis analizada, es decir, confirmaste que efectivamente la renuncia de Benedicto XVI al cargo u oficio de romano pontífice fue nula por no haber cumplido uno de los requisitos formales aplicables, y concretamente porque su objeto no fue justamente ese cargo u oficio. ¿Lo he entendido bien? ¿Es así? Exactamente, lo comprendiste correctamente. Si quisiéramos sentar unas conclusiones generales sencillas sobre esta primera parte del estudio, podríamos sentar las siguientes. En primer lugar, una conclusión bastante sencilla. Benedicto no refirió su renuncia al cargo de romano pontífice, por lo tanto no existió de su parte una renuncia al cargo de romano pontífice. Recordemos un poco el ejemplo de la compraventa. Estefanía y Pedro redactan un documento que titulan compraventa de casa. Pero en el clausulado del documento, Estefanía dice que le vende a Pedro no una casa, sino una moto. Entonces, realmente, el acto aparente, compraventa de casa, fue inexistente, y el acto verdadero, el que verdaderamente existió, fue otro distinto, compraventa de moto. Eso fue justamente lo que ocurrió con Benedicto XVI. Él hizo un acto aparente, renuncia al cargo de romano pontífice, todos en principio lo creíamos así, pero al analizar el texto, la declaración de su renuncia, vimos que el acto verdadero tenía un objeto distinto y no renunció a su cargo, sino solamente a dos de las funciones inherentes a su cargo, cuáles son gobernar la iglesia, es decir, emitir actos administrativos, de nombramientos y demás, y supuestamente de anunciar el evangelio, pero se reservó otras dos funciones, y al reservarse esas otras dos funciones quiere decir que no se desprendió por completo de su cargo. Ahora bien, la diferencia en el caso de Benedicto respecto del ejemplo de la compraventa que poníamos es que mientras en la compraventa ambos actos son posibles, el acto aparente de compraventa de casa y el acto verdadero de compraventa de moto, en el caso de Benedicto, el acto verdadero, que fue renuncia a dos de las funciones inherentes al cargo de romano pontífice, es imposible. Ya lo vimos durante el estudio. Es imposible que un papa renuncie a ciertas funciones y se reserve otras, porque lo que estaría haciendo en ese caso sería fraccionar el cargo de papa en dos, y esto ya lo vimos, es contrario al derecho divino, porque Cristo se erigió una sola piedra sobre la cual se edificaría la unidad de la Iglesia. Y además, como conclusiones marginales, podemos decir que Benedicto nunca negó explícitamente esto que estamos concluyendo. Al contrario, él ha parecido confirmar una tras otra vez que esto ha sido así. Él ha emitido unas declaraciones en el mes de febrero, incluso en el mismo febrero de 2013 emitió 3 declaraciones donde confirmó que lo que nosotros estamos interpretando es cierto. Además, con su vestimenta, con sus gestos, con sus intervenciones en asuntos álgidos para la vida de la Iglesia, con el nombre que conservó, con las siglas PP que siguió utilizando, con su lenguaje no verbal incluso, nos siguió confirmando que él retuvo para sí el cargo de romano pontífice. Y bueno, ya esto es un asunto pues ya muy particular, dejado al criterio de cada persona, pero incluso el mismo cielo ha parecido confirmar esto a través de signos de la naturaleza bastante llamativos, que ya analizamos y no vamos a repetir, pero todo parece apuntar que realmente Benedicto no renunció a su cargo, sigue siendo el legítimo titular del mismo, sigue siendo el Papa. Hermanos, ¿han escuchado? La conclusión es clara y contundente. Benedicto sigue siendo papa.
¿agregarías algo a esto, que no es poco importante? Bueno, en cuanto al contenido, tal vez no, solamente querría agregar algo en cuanto a la forma de estos programas. Quisiera tranquilizar un poco a tus suscriptores, mencionándoles que este primer estudio fue el más complicado, el más denso, el más extenso, el más técnico, y quisiera advertirles que los programas siguientes no tienen ese nivel de dificultad, son incluso más amenos porque son más cortos, no tienen tanta información de tipo jurídico para que entonces los vean y terminen de informarse del panorama completo de este estudio. Además, también quisiera comentar, Vicente, hacer explícito que aquí mismo en tu canal compartiremos 2 archivos que contienen la información que soporta este estudio. Un archivo que contiene las diapositivas que ya vimos y un archivo que contiene un documento tipo, que inicialmente fue redactado en formato Word, es un documento tipo informe. Ambos archivos los compartiremos en PDF y esto es importante porque en la presentación que yo hice en video, pues por razones de tiempo no alcancé a agotar todo el contenido de estos escritos, de manera que quien quiera consultar la información completa lo puede hacer en estos archivos que compartiremos. Hubo muchas citas importantes que yo no alcancé a mencionar en el video. Por ejemplo, lo que yo afirmo de que el cargo de papa es necesariamente unipersonal tiene un respaldo y es incluso un dogma de la Iglesia que ha sido definido en varios documentos de la Iglesia que yo en el video no referí, pero que en los documentos está señalado y es importante que quienes quieran corroborarlo pues lo hagan. Igualmente, cuando yo hago el estudio canónico sobre el uso de las palabras munus in ministerium, yo no alcanzo en el video a referir todos los cánones que mencionan estas 2 palabras, pero en las diapositivas sí hay citados un mayor número de cánones para quienes quieran consultarlos. Y también quiero pues mencionarles que todos los documentos que se refieren, las normas, los hechos, tienen su correspondiente fuente señalada en estos documentos, pues para que quede claro que no hay nada inventado o no hay nada que no esté documentado, todo se puede verificar, ahí hay unos links a internet donde quien quiera puede verificar que la información pues tiene un respaldo. Eso era lo que quería agregarte tal vez sobre la forma del estudio. La verdad es que solo podemos darte las gracias, Estefanía. Fíjense, hermanos, que ustedes han podido acceder a la primera parte de este estudio de una manera didáctica, amena, a pesar de que Estefanía nos está comentando que realmente es de los 4 programas el más, podemos decir, denso por el objeto de su estudio, y se ha podido ver de una manera didáctica, amena, pedagógica y además con una posibilidad de que cualquiera de nosotros llegue a las conclusiones a las que, como ven, Estefanía llegó en su estudio y que nos ha facilitado, pero es que además Estefanía nos va a ceder a todos y cada uno de nosotros estos documentos, estas diapositivas, este estudio previo en documentos que ustedes van a poder descargarse, compartir, leer y consultar desde este mismo vídeo, desde la descripción del vídeo. Para eso solo podemos darte las gracias, Estefanía, de verdad. Sé que todavía estamos pues empezando este trabajo porque nos quedan 3 programas más que vamos a gozar, que vamos a disfrutar, pero desde luego es que solo podemos darte las gracias por el enorme tiempo dedicado. La conclusión a la que creo que has llegado y vamos a llegar de tu mano, que va a dar muchas respuestas y mucha paz a todo el pueblo católico, y luego la generosidad de compartir todo este trabajo de una manera absolutamente libre y para la voluntad de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Solo podemos darte las gracias, Estefanía. No, mis agradecimientos son para ti y como dices tú, que todo sea para la gloria de Dios, para la obra del Señor en cada uno de sus hijos. Y bueno, pues en Él confiamos, lo respetamos. Te agradezco muchísimo a ti, tu disponibilidad, de corazón te agradezco. Para nada, para mí es un placer inmenso. Bueno, pues quedamos a la espera del siguiente programa. Estefanía, ¿qué nos vas a explicar en el siguiente programa? Bueno, mira, en este primer programa desarrollamos el punto 1A. La idea es en el segundo programa agotar los puntos 1B y 1C y adicionalmente comenzar y agotar también todo el punto 2 con sus subpuntos 2A, 2B y 2C. Es decir, que en el segundo programa ya daríamos por terminado el desarrollo de la primera parte del estudio que tiene que ver con la renuncia de Benedicto XVI, para en un tercer programa abordar ya la elección de Jorge Mario Bergoglio. Estupendo. Por lo tanto, hermanos, como han oído,
después de este primer programa tan interesante, en el segundo, Estefanía nos va a agotar el primer campo grueso de estudio, ¿no?, sobre la renuncia de Benedicto XVI, para en siguientes programas abordar ya el tema de la supuesta elección de Jorge Mario Bergoglio. Hermanos, ha sido un placer inmenso compartir con ustedes y con Estefanía, que nos ha llevado de su mano este primer programa. Les esperamos en el siguiente. Por favor, acuérdense, compartan este vídeo con el enlace que tienen ustedes al pie, para que cuantos más mejor puedan acceder a este trabajo tan intenso que Mauricio, Estefanía y su equipo nos han cedido a todo el pueblo de Dios desde Adoración y Liberación. Y también compartan y accedan a los documentos que Estefanía nos ha brindado de forma tan amable. Estefanía, nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias y un abrazo en Cristo muy fuerte. Hasta la próxima, Vicente. Mil bendiciones para ti y para todos tus suscriptores. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias a todos. Viva Cristo Rey. Duc in altum. Hasta la próxima.